Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Teatro Crítico, que es la segunda que vamos a dedicar a un tema que, sin embargo, es infinito, no tiene, como decía Tomás García López recientemente en otro contexto, pero con un sentido muy próximo, no tiene fin terminativo. Y entonces esas polémicas sobre el arte y la filosofía del arte y la estética y el materialismo filosófico pues son incesantes y seguirán siendo incesantes. No obstante, hemos decidido titular este programa Controversia sobre la filosofía de las artes sustantivas y el materialismo filosófico, parte 2, porque hubo una parte hace unas semanas, una parte uno, en la que tuve como invitados a dos personas que están aquí con nosotros otra vez, Vicente Chuliá y Caich Ruiz de Vergara, y también al profesor David Álvaro González. Ese programa circuló en torno a las concepciones de las artes sustantivas sostenidas recientemente y de manera controvertida quizás por parte de David Álvaro González y por parte también de Vicente Chulia y de Caich. Y hoy tenemos también con nosotros la oportunidad de contar un invitado también excepcional, de lujo, Luis Carlos, que recientemente también en el curso de verano dedicado a la filosofía de las artes, desde el materialismo filosófico celebrado por la Universidad de La Rioja, en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, el pasado julio, pues tuvo una intervención que resultó interesantísima, extraordinariamente pertinente y al mismo tiempo muy controvertida. Por tanto, el objetivo del programa de hoy es discutir algunas de las tesis principales defendidas por Luis Carlos en aquella ocasión, este verano, y nada, y son tesis que tienen que ver todas ellas con la filosofía de las artes, la estética y el concepto de las artes sustantivas desde la perspectiva del sistema filosófico conocido como materialismo filosófico. Para ello, tenemos, insisto, con nosotros a Luis Carlos. Hola, buenas tardes, Luis Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy Tenemos a Vicente Chuliá también. Hola, Vicente. Buenas buenas tardes. tardes. Y tenemos también a Kaich. Hola, Hola, Kaich. buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues empezamos sin más preámbulo. Yo creo que habría que quizás, por lo menos se me ha ocurrido hacerlo así, ¿verdad? Para no hacer de este debate un debate tampoco infinito en el tiempo, ni excesivamente largo, circunscribir nuestra discusión a tres puntos principales que se derivan todos de la conferencia que dio Luis Carlos en verano y que son los siguientes. En primer lugar, el primer bloque temático de la discusión de hoy va a versar sobre la utilización que hizo en aquel momento Luis Carlos del concepto de fetiche extraído del libro Cuestiones cuatribetales sobre Dios y la religión de Gustavo Bueno para reinterpretar efectivamente, al menos en parte, qué pueda ser eso de las obras de arte sustantivas. Luis Carlos hacía un aprovechamiento exhaustivo de esta idea de Gustavo Bueno en un sentido que él nos aclarará ahora. En segundo lugar, me parece que el segundo punto de la agenda del día de hoy, tal y como he podido dibujarlo yo y como vamos puesto de acuerdo todos los participantes, podría tener que ver con la clasificación de las diferentes polémicas y controversias que se han suscitado, bueno, recientes y no tan recientes, en los últimos 20 años en el entorno del materialismo filosófico, a través de un cedazo clasificatorio que utiliza efectivamente Luis Carlos para ofrecernos una taxonomía de estas querellas, cuáles los ejes del espacio antropológico de la filosofía materialista. Y finalmente, y también de una manera especialmente importante, pues creo que sería obligado también detenernos sobre la controversia en torno a la reinterpretación por parte del materialismo filosófico y a la luz del sistema de Bueno, de distinciones tales como las de artes humanas versus artes divinas, tal y como puedan encontrarse estas, pues por ejemplo, en las obras de Platón, sobre todo en el Ión y en el Sofista, en el Ión particularmente, y también en otros autores como Fray Luis de León, etcétera, etcétera. En este sentido, tampoco queremos hacer aquí un spoiler porque Luis Carlos el día 20 de noviembre, buena fecha Luis Carlos, va a impartir una conferencia en la Fundación Gustavo Bueno titulada Contra lo Divino y sospecho que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que podemos empezar por el primer bloque y bueno, se me había olvidado, pero tenía pues prácticamente en mente presentaros a todos y daros la bienvenida, pero con el femenino genérico que tan en boga está hoy en día. Bienvenidas todas. Y empezamos con el asunto este de los fetiches. En Santo Domingo de la Calzada, Luis Carlos
suscitó la pertinencia de emplear esta idea que, como es bien sabido, pues, utiliza Gustavo Bueno en una de las lecturas de las cuestiones coslivetales sobre Dios y la religión, ¿verdad?, para interpretar, o a la luz de la cual interpretar, la temática de las artes sustantivas. Entonces, como en general los 3 puntos de los que vamos a hablar hoy tienen que ver y son puntos atinentes a las tesis defendidas por Luis Carlos, se me ha ocurrido, y mis contertulios están en principio en perfecto de acuerdo con ello, utilizar el mismo esquema de organización del debate. Primero intervendrá Luis Carlos, hará una breve presentación de sus posiciones y después sobre eso, pues Vicente y Ekaich podrán matizar o glosar o decir lo que les parezca. Bueno, pues nada, Luis Carlos, sobre los fetiches y las artes sustantivas. Muy bien, pues no, yo remito a lo de a la conferencia esa de Santo Domingo porque y bueno, breve, para que no sea pesado. O sea, y dé lugar a la discusión del asunto esto. Que a mí lo que me parecía, vamos, quiero decir, yo estoy en otros temas, yo estaba con el tema del derecho y cosas así. Entonces, y la verdad es que hay cada uno que siga su camino. Pero vamos, que cuando me di cuenta que la querella de las artes y las ciencias se había entendido al revés, pues, y que por parte de Vicente y el resto más o menos, en mayor o menor medida, pues entonces sí que me vi impelido, porque además porque en la querella también se hablaba del derecho y se hablaba de las ciencias y todo esto, a poner encima del tapete el problema que yo estaba viendo. Yo estaba viendo que se había entendido al revés la tesis de Bueno. O sea, Bueno estaba criticando las artes y las ciencias entendidas de modo divino, y sin embargo se había tomado esa tesis como tesis de Bueno, como que las artes sustantivas, que no lo cita, en la querella no cita las artes sustantivas, que las artes sustantivas era precisamente el carácter divino de las artes y las ciencias. Entonces, claro, y el problema principal de este asunto es que la cosa no se quedaba en las artes, sino que se pasaba a la ontología. Entonces, claro, la cosa ya era terrible, porque resulta que un aspecto tan circunstancial, una cosa más que hay dentro de la filosofía, una idea más, que Bueno la sitúa en el eje radial del espacio antropológico. Si vais al diccionario de Pelayo, resulta que el prólogo de Bueno hace una clasificación de todas las disciplinas filosóficas, y entonces la teoría del arte la pone en el eje radial del espacio antropológico, lo pone ahí como una cosa más, y pues resulta, además, una filosofía centrada. Y pues resulta que se toma como una cosa general, de la ontología general, y arrumba completamente el derecho. Entonces yo lo que veía es que se había entendido al revés, y entonces estaba todas las ideas de Bueno sobre las artes sustantivas y todo esto se estaba enfocando, estaba tomándose la perspectiva desde las artes divinas. Entonces estaba completamente sacando de foco completamente toda la teoría del arte. O sea, se estaba degenerando completamente la teoría del arte y el materialismo y la propia ontología materialista, porque se estaban mezclando planos ontológicos especiales con planos ontológicos generales. Se estaba haciendo ahí un descoloque y una cosa tremenda. Entonces, por eso, a mí me pareció pertinente ponerlo sobre la mesa. No. ¿Y entonces qué pasaba con los fetiches? Claro que voy. Pues con los fetiches, que ya habéis tenido una discusión sobre los fetiches y las artes sustantivas, y a mí no me habéis llamado. Vicente? Yo no llevé ese debate, lo llevó Marcelino. Bueno, pero ¿qué no me llamáis? Marcelino. Mira, Marcelino, que este es el que defiende los fetiches. ¿Y no le ponéis ahí a discutir? Sí, pero me lo dices a mí. No, pero para eso estamos aquí, claro, hombre. Te lo digo a ti porque Claro, porque parece que esa idea has iniciado todo este asunto. Pero bueno, también hay que ir. O sea, no se le ocurre a nadie decir, bueno, mira, el materialismo filosófico resulta que es una cosa donde se discute, donde se Para eso estamos, Carlos. Para eso estamos aquí. No. Estamos en este programa, ¿no? ¿O no estamos en este programa? Sí, pero esto ha sido por Íñigo. Pero quiero decir, si se discuten las artes sustantivas y los fetiches, si yo solamente estoy defendiendo los fetiches por primera vez, y bueno, ya contento estoy de que se discutan los fetiches, porque llevábamos 1 o 2 años que los fetiches no aparecían por ningún sitio. Y resulta que los fetiches están en toda vez que toca el arte bueno, tocan los fetiches. Pues bueno, eso quedaba, a ver si me entendéis. Y entonces resulta que se discute y yo no salgo. Bueno, pero vamos a discutirlo ahora, Luis Carlos. Vale, bueno, voy a los fetiches. Vamos, quiero decir que esto es una cosa que en el materialismo filosófico pues muy rara, la verdad. O sea, si aquí se viene a discutir, de pronto que se monte allí una especie de juzgado allí para coger a alguien y pues eso me parece que muy feo, por lo menos muy feo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a discutirlo. El tema de los fetiches
es la única vía que yo creo desde el punto de vista de bueno, pues las veces que lo cita, y ahora voy a poneros unos cuantos ejemplos, es la única vez, es la única vía que queda entre el plano positivista, que niega a los fenómenos maravillosos, a los fenómenos mágicos, a todo este tipo de fenomenología, excelsos, toda esta fenomenología que hay alrededor del arte, la única salida que había entre negarlo y decir que es técnica, la única vía que quedaba, o la trascendental esta que tenéis vosotros, que a mí me parece el error máximo, ¿verdad? Pura sofística, porque ahí no hay nada que explicar, porque lo divino no existe, ni nada de esto, ni tiene ninguna intervención, ahora lo discutimos, pues era salir por la vía sacra, que es incorporar lo divino, que es lo que hacen en la Neva el divino bueno, incorpora lo divino, toda la fenomenología religiosa, lo incorpora, pero explicándolo desde los animales. Y entonces ahí se ve cómo se desarrolla esa esencia y todo lo demás. Y entonces a lo mismo dice, bueno, hay que hacer con el tema del eje radial y el eje circular, los santos y los fetiches. Entonces, resulta que, bueno, tenía una reivindicación del fetichismo donde precisamente pone en conexión los fetiches con la idea museística de arte, porque el arte nadie sabe lo que es, eso es un mito completo, lo del arte. Si la cultura es un mito, el arte todavía más. O sea, pero un mito total, no se sabe ni qué es arte ni qué no es arte, va cambiando completamente lo que se mete dentro. O sea, cuando se dice arte, pues ahí nadie sabe lo que se dice. Es un mito completo. Se dice esto es arte y ya queda aquello divinizado, ¿no? Pues era que la única vía es eso. La única vía es interpretar toda esta fenomenología desde el punto de vista sacro. Y entonces, yo veía que en la reivindicación del fetichismo, bueno, ya estaba dibujando lo que era el arte sustantivo actualista, que parece que siempre se os olvida, lo de actualista. Es que actualista significa que esa sustantividad se puede cortar en cualquier momento y desaparecer. Tiene que ser siempre del receptor actualista. Entonces, a mí me pareció que lo que hacía bueno en ese artículo de la reivindicación del fetichismo, no es reivindicar el fetichismo de Broses y de Comte y por ahí, que ya no pinta nada en la realidad, en la actualidad, sino reivindicar precisamente que el fetichismo son las artes desde el punto de vista museístico, que es donde están los fetiches metidos. Entonces, los fetiches aparecían en la reivindicación del fetichismo, aparecía en el sentido de la vida, porque el arte era lo que daba sentido a la vida, y cita los fetiches. Aparecía en los valores de lo sagrado, aparecía en la evolución de la religión humana, en la evolución de la religión y la evolución humana, aparecía en la fe del ateo, aparece en el diccionario Pelayo, y aparecen muchos otros textos de, bueno, ¿y por qué no se cita? Entonces, la clave yo creo que es porque interfería con la tesis de las ciencias y las artes divinas. Porque como es tan solo divino y no sé qué, y de materia trascendental y trascendental, pues de hablar de los fetiches quedaba como feo, ¿no? Entonces estaba tapado, completamente tapado. Entonces, ¿dónde más aparecen los fetiches en buenos? En muchísimos sitios, por ejemplo. Aparecen los fetiches cuando está bueno hablando de más allá de lo sagrado, del análisis de Jesús Mateo. A propósito, que estuve con Jesús Mateo en la boda en la boda aquí en Cuenca, que se casó Santi, y entonces le dije, oye, Jesús, que tú haces fetiches. Lo que está haciendo actualmente Jesús son fetiches. Son fetiches, máscaras, etcétera, y estaba de acuerdo, ¿eh? Y entonces lo que dice aquí, por ejemplo, dice, las tallas de los santos cristianos por tallas de políticos o artistas olímpicos, de sustituir los fetiches por otros objetos inanimados que, por cierto, cobrarán allí el carácter fetiche en los museos. La condición de museo. Esto lo dice en el 98. Otro ejemplo. Ética y religión, en el 2003. El fetichismo, representado sobre todo por los museos de arte, los sacerdotes son los artistas, estos que protestan con la guerra, está hablando de la guerra y todo esto, se unen a los clérigos de antes que protestaban también contra la guerra. Y entonces el fetichismo de los salones de arte es de los artistas. Por ejemplo, sobre la verdad de las religiones, este texto que cierra un poco toda la polémica sobre las religiones. Los valores sagrados con los valores económicos, dice, de la solidaridad, valores sagrados, valores económicos. Por ejemplo, la solidaridad de los fetiches artísticos. Fetiches artísticos. No dice que por un lado están los fetiches y por otro el arte. No. Los fetiches artísticos. Pintura sobre todo, con los fondos de inversión económica, etcétera. Esto sobre la verdad y más cosas que dice aquí. Por ejemplo, otro ejemplo. La filosofía de las piedras, 2006. Es el mismo sujeto que al adorar un fetiche diamantino y unas piedras preciosas está simplemente adorándose a sí mismo, fascinado ante la dureza, junto con el brillo del diamante que contempla. Los tótems o los fetiches también pueden ser piedras. Esto es, claro, esto es lo que vamos a clasificar y ver. Otro ejemplo, donde se ve esto. Dios sabe la razón. Dice, el cristianismo católico, a 1000 leguas de distancia de ese fetichismo del libro,
Fetichismo del libro. Como única fuente de la revelación del que algunos acusan a Lutero, muchas veces ha dicho que el fetichismo de la lectura se desarrolló en ambientes hebreos y musulmanes, después luteranos que en el ámbito católico. Fetichismo del libro. Otro ejemplo, Museo Víctima y Mundo Virtual, de 2009. Dice, los objetos expuestos en el museo, precisamente por ser intocables, tienen algo de tabú, incluso de sagrado, pero no presidente de santo de luminoso, como les ocurre a los objetos contenidos en el templo. Los objetos del museo se comprenden así, si se quiere, nos invita a comportarnos ante ellos como si fueran fetiches. Remitimos aquí a la cuestión de la reivindicación del fetichismo. Los contenidos del museo son en general contenidos persistentes en el mundo real pretérito presente, pero transformados en fetiches, por la misma virtud del edificio. Esto lo dice, bueno, yo estoy citando a Agüero todo el rato y otra, por ejemplo. Dice, la idea de patriotismo constitucional, el patriotismo constitucional como fetiche, de 2014. En todo caso, el proyecto de transformación del patriotismo nacional en patriotismo constitucional tiene mucho que ver con un proceso de fetichización de un texto, de una constitución jurídica, cuando ellos se tienen que considerar como un libro sagrado. O sea, que los fetiches no solamente incorporan al arte entendido museísticamente, que es aquí el asunto, sino que se extiende a muchísimos otros ámbitos, los fetiches, es decir, a todo el campo sacro del eje radial. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta para hacer una teoría del arte, porque si hace una teoría del arte al margen del eje radial, al margen del espacio antropológico, pues entonces esto es un completo de absoluto, y la degeneración completa de la ontología del materialismo filosófico y de la teoría del arte. Esto es lo que yo quería aludir ahí en Santo Domingo de la Calzada. Ponerlo sobre la mesa. Pues se está haciendo hace unos años con este asunto. ¿Qué he dicho? Pues Carlos, pues nada, gracias por tu intervención y ahora pues damos paso a Vicente y luego a Kai, si os parece. Pues bien, pues yo voy a intentar pues tomarlo como una discusión filosófica, que es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, yo que se haga hincapié en la idea de fetiche, tal y como la trató Bueno, pues yo encantado. Que se haya podido haber un vacío de que se tratara esto y se desarrollara más, pues ánimo, ahí hay que trabajarlo. Ahora bien, yo en el análisis que hace Luis, pues veo errores y entonces tengo que poner objeciones. ¿Cuál es el error principal? ¿Que hay fetichización en el arte? No en todas las artes. ¿Pero que hay fetichización en algunas artes? Pues sí, claro que sí. Igual que existe el fundamentalismo científico. Pero el fundamentalismo científico no se puede confundir con la ciencia, o con las verdades de la ciencia, o con las identidades sintéticas, o con los contextos determinantes, o con todos los análisis que se hacen en la teoría del cierre categorial. Que el fundamentalismo científico se tiene que estudiar filosóficamente, hombre, es tarea que hay que realizar, y mucho. Y la fetichización del arte es una de las cosas más nocivas para el mundo del arte y hay que trabajarlo. Y efectivamente muchos artistas hoy en día son los sucesores de los curas de antes, vamos, de los que tienen la autoridad moral, ¿no? Eso yo estoy de acuerdo totalmente. Ahora bien, yo tengo la impresión que con el ánimo de ecualizar la idea de fetiche, la idea de arte, porque hay arte fetichizado, hay fetiches artísticos, pero el arte no se reduce al fetiche, porque el fetiche y el arte son dos cosas diferentes. Y entonces la sensación que me da en este intento de ecualizar la idea de fetiche con la idea de arte, identificar. Yo estoy hablando. No, ya, pero no es ecualizar. Identidad, pues peor todavía. Esta identidad entre idea fetiche y arte, pues yo me da la sensación que se está fetichizando los libros de Bueno, los textos de Bueno donde aparece la palabra fetiche. Pero está bien. Yo ahora voy a intentar exponer un poco cuál es la postura que yo entiendo, después de leer textos de Bueno también, que tiene que ver con el arte sustantivo. Y entonces, esto que yo voy a tratar de decir aquí, estas ideas, pues no tienen nada que ver con los fetiches. Por ejemplo, yo para mí, en uno de los sitios donde se establece un criterio muy potente de lo que es la sustantividad del arte, es en varios textos de Bueno, pero uno de ellos tal vez sea Poesía y Verdad, porque aunque Poesía y Verdad al parecer está tratando de la literatura sustantiva, yo creo que la desborda, porque yo creo que Bueno está utilizando ahí la idea de poética
no reducida al ámbito categorial técnico de la poesía, sino que aunque se circunscribe a ese aspecto concretamente en un desarrollo posterior a lo que hacen Poemas y Teoremas, incluso abriendo unas perspectivas que moldean y retocan todo lo que había dicho en Poemas y Teoremas, ¿no? Pero realmente ahí él establece 3 planos de análisis, de totalización artística, y esos 3 planos de análisis yo creo que es son los criterios que tienen que ajustarse siempre a materias determinadas, es decir, que a compuestos artísticos concretos, es decir, que tienen que aplicarse a una sinfonía, a un cuadro, a un poema, a una escultura, a una obra arquitectónica, etcétera, y que son 3 planos que nos exigen ir a la materia, ¿no? Un plano tiene que ver con lo que es yo creo que aquí está la cuestión, ¿no? El plano autogórico, fíjate, el plano autogórico en la cadena de que el plano autogórico, dependiendo de la materia artística, va modulando, pero que tiene una relación muy potente con el tramo noseológico de las artes, ¿no? Con su material, con su tramo noseológico, vamos a decir. Entonces, ahí lo que viene a decir Bueno en ese texto, que creo que es muy importante, y yo tampoco veo que se entienda mucho, ¿eh? Estamos desarrollándolo, pero por los comentarios y la gente tal y como lo escucha, como no va a los textos esos, pues no se hace mucho. Y tampoco se van a materias concretas de obras concretas y análisis de obras concretas. ¿Qué es lo que se ve ahí? Pues él ahí establece un desdoblamiento de materias y formas heterogéneas. Un desdoblamiento. El primero habla de los significantes y los significados, que por cierto relaciona mucho en cuanto a los significantes del poema con la música, lo relaciona con la música, lo dice de una manera además muy clara, ¿no? Dice, el soneto en el plano de los significantes sería una especie de música efectiva cuando se recita o se escucha, y una música a los ojos, Augenmusik, cuando se escribe o se lee. Pero claro, lo interesante es que después él hace una pregunta muy pertinente en respecto a esto, que trata el asunto de materia y forma, que es lo que yo traté de exponer en Santo Domingo la Calzada, que es, yo creo, de donde hay que partir. Pero cuando Bueno empieza a analizar esto, lo que viene a decir es que los significantes y los significados no corresponden a forma y materia en un sentido vamos a decir, unívoco o categorial o cerrado, sino que aquí funciona lo que es la racionalidad abierta, porque él añade la perspectiva de Henslev, donde hay contenido y expresión. Y entonces dice, pero hay materias y formas de contenido y hay materias y formas en la expresión. Y entonces esto ocasiona una cadena entre los significantes y los significados. Una cadena plural, discontinua, muy compleja, que en cambio se totaliza en un compuesto artístico, se totaliza. Y en esta totalización ya está el marco de la noetología, que es inseparable de este plano de materias y formas, porque no se puede hablar de la noetología en general, sino que siempre tiene que estar circunscrita a unas instituciones concretas, ¿no? Y si ya vamos a una institución concreta, como pueda ser la sonata, la fuga, el soneto, pues bóvedas o tipos de arquitectura, todas esas instituciones, pues de alguna manera es donde estas materias y formas plurales y discontinuas se están juntando y totalizando en ese compuesto. ¿Y qué es lo que yo creo que es el arte sustantivo, tal y como Bueno lo expone ahí? Pues lo que él llama involucraciones internas. Y aquí yo creo que utiliza una nomenclatura muy diferente a lo que son las relaciones de necesidad interna de las identidades sintéticas, de la ciencia. En las relaciones de identidad sintética, pues se puede estudiar y se puede demostrar y se puede establecer muy claramente, ¿no? Y en cambio las involucraciones internas, que son enigmáticas y plurales, pero que también se pueden estudiar, pues no podemos establecer una causalidad o una razón cerrada y categorial, porque no puede ser ni cerrada ni categorial, porque de hecho en un compuesto musical, por ejemplo, puede ser analizado desde múltiples de disciplinas científicas. Puede ser analizado desde la psicoacústica, puede ser analizado desde las matemáticas, puede ser analizado desde la geometría,
puede ser analizado desde la tecnología de los instrumentos y las relaciones acústicas con las realidades arquitectónicas, puede ser analizado desde perspectivas históricas de escuelas y técnicas muy plurales y diferentes y evoluciones de esas técnicas que también son discontinuas. En cambio, estos tres planos, o estos dos planos que hemos dicho, el marco noetológico y la pluralidad de materias y formas, tanto de la expresión y del contenido, que se agrupan, se solapan en el compuesto artístico, se totalizan en la obra de arte desde una perspectiva que solamente puede venir desde el plano alegórico. Desde el plano alegórico. Eso es lo que no tiene la música. Bueno, eso lo dirás tú. La Hombre, música, por definición, no, ahora te cito. Un momento. Ahí voy. El plano alegórico en la música es la propia palabra música, es decir, y mucho más. Anda. Por ejemplo, mira, una marcha fúnebre es una alegoría. Una marcha fúnebre, un minueto es una alegoría del baile. Un Kyrie eleison, el modo frigio, por ejemplo, el modo frigio, que es el que aconseja Platón a los jóvenes, tiene que ver con el repliegue, la quietud, etcétera, y el modo... La moral, tiene que ver con la moral. A Platón le interesaba la moral. ¿Me vas a dejar hablar? No, bueno, pero es que... esto hay que estudiarlo. Llevo 2 años, llevo 2 años con este rollo, Vicente, que, o sea, que ya no lo conozco. Yo te he respetado, Luis, y me ha parecido que lo que decías no tenía ningún fundamento. Bueno, yo te he respetado. Y entonces, claro, lo que te pido es que si tú quieres debatir... Si tú pero ve al grano, ¿por dónde te vas? Ve al grano. Que empiezas ahí, que esto ya te lo he oído. No, lo que estoy haciendo es ir al grano. Lo que pasa es que tú quieres sketch fáciles, rápidos, simples, y eso no te lo voy a dar porque no lo es. Bueno, eso no te lo voy a dar, Luis. No compliquemos con estas discusiones acerca de... No, pero es que, Íñigo, discúlpame. Sí. ¿Tú has visto que yo lo haya interrumpido en alguna ocasión? No, bueno, por eso sí. Pues eso, que no me interrumpa a mí. La música es el arte, si acaso, el más alegórico que hay, porque es que el arte de los sonidos sin alegorías no tiene ningún sentido. Mira, los propios conceptos de la categoría musical, por ejemplo, el acorde perfecto mayor, la palabra perfecto tiene una relación entre la quinta justa, que tiene que ver con los armónicos del sonido, que son más audibles, y la perfección de Dios. Claro, es que hablar de matemáticas con alguien que no sabe matemáticas, pues tiende a perder siempre el que no sabe matemáticas. El que sabe matemáticas pierde, siempre pierde. Porque el que no sabe matemáticas se aburre. El acorde perfecto, el tritus, que es el tritono, que son armónicos lejanos, se ha relacionado con el diabolus. Y eso ha ido estableciendo directrices y normas y cánones que se representan en las morfologías musicales. Así que el que dice que la música no tiene alegorías... Está, pero patinando no sabe lo que dice, no ha leído un libro de música. Dice el moderador, vamos a hablar del tema de los fetiches. Y le estás faltando el rollo de la música. ¿Vamos a los fetiches o no? Estoy tratando de demostrar que la música no puede ser un fetiche y que el arte sustantivo no es un fetiche. Estoy tratando de argumentarlo. Si tú quieres que lo argumente con 2 frases simples, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, Luis, no lo voy a hacer. Si tú quieres que yo lo argumente en 2 frases simples, no lo voy a hacer. Entonces, si tú quieres romper el razonamiento, que es lo que estás intentando hacer, pues bien, pues ya está. La gente que lo vea ya sacará las conclusiones. Pero el razonamiento, todo lo que yo estoy diciendo de los 3 planos, es precisamente tratando de demostrar que si se recorren esos 3 planos, ni la pintura, ni la escultura, ni la arquitectura, ni la literatura puede ser un fetiche. En la vida, jamás, si se recorren esos 3 planos. Ahora, si tú vas a ver un cuadro porque es cultura y vas en plan ingenuo, ignorante, pues ahí sí, ahí naturalmente que sí, porque vas a ver el cuerpo, es el cuerpo, en la cosificación. Igual que uno que ve una piedra y se cree que la piedra pues tiene una divinidad, es una especie de hechizo, ¿no? De fetiche, pero para un geólogo una piedra no es un fetiche. Para un geólogo una piedra no es un fetiche. Y para alguien que estudia el arte en serio tampoco. ¿Entiendes? Porque son materias concretas que hay que pasar por ellas. Hay que pasar por ellas. Igual, eso sería como decir que un teorema es un fetiche. Pues no, no lo es. ¿Se puede utilizar como un fetiche? Se puede utilizar como un fetiche, un teorema. Un libro se puede utilizar, un libro de bueno se puede utilizar como un fetiche. Pero hay quien lo estudia a fondo y no tiene por qué utilizarlo como un fetiche.
Si uno empieza, el libro de bueno, la Biblia, pues ahí está siendo un fetiche el libro de bueno. Pero en cambio, si uno lo estudia y lo conecta y trata de hacer relecturas de la historia de la filosofía, porque no podemos no estudiar la historia de la filosofía y la historia de la música y la historia de la arquitectura y todos los conceptos técnicos, si uno los estudia desde la potencia de las doctrinas de bueno, entonces no está utilizando el libro como fetiche, pero que se puede utilizar, exactamente igual que una partitura, porque la partitura sí que se puede fetichizar, la partitura sí, aunque la música no, porque necesita la acción. Esos 3 planos están en un curso activo. Y entonces, nada, me ha roto el discurso, pero yo creo que ha quedado claro lo que quería decir. Bueno, gracias. Mira, perdona, te contesto un momentito con la música. Dice bueno. La segregación, dice en el diccionario de filosofía de Pelayo, la segregación por separación prácticamente total de la música alcanza su límite en... Un momento... En la grabación. La sustancialidad conseguida en la música grabada. ¿Y qué entiendes tú de eso, Luis? ¿Qué entiendes tú de eso? ¿Qué entiendes tú de eso? Explícalo, ¿qué entiendes? Ahí es donde se sustantiva, en la música grabada. Está hablando de la segregación, no lo lees, lo acabas de leer. La segregación del sujeto, claro, prácticamente total. Pero es que la segregación no es en directo, es grabada. Pero tú has leído lo que dice de la música vocal antes. Alcanza su límite en la sustancialidad conseguida en la música grabada. Esto lo dice, y lo dice también en las lecciones de música, en las 12 lecciones. Dice, la identidad en la música grabada, estás con la música, en la música grabada, la identidad en la música grabada es la misma. Lo que varía es la unidad, porque la unidad en directo tiene que hacerse en acto, pero en la música grabada la unidad ya está dada. Y ahí en la música grabada, la unidad está variando en la acústica donde tú lo oyes. Bueno, es que claro, volvemos a lo mismo. El va es pura ignorancia. Vicente, eso es lo que es el va. lo dice bueno, Vicente, que lo dice bueno, no lo digo yo. ¿Y qué hacemos? ¿Fetichizamos a bueno? Lo dice bueno en las lecciones de música. ¿Estamos a bueno ahora? Oye, mira, te voy a buscar la lección de música donde lo dice. No, bien, vamos a fetichizar la grabación. Vamos a fetichizar la grabación. Vicente, tú eres el sabio especialista, pues en las lecciones de música dice precisamente eso. En la música grabada, ahí es donde se sustancializa. Te lo voy a buscar si quieres. Ahí se sustancializa, pero también se sustancializa en un escenario y de otra manera. Hay que ver... O sea, yo creo que para ser tú el especialista tampoco está muy ducho, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ekaich. Sí. Hola. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay muchísimas cosas que decir, muchísimos temas. Vamos a ver. Sí, como moderador casi obligado. No os quiero regañar, pero tanto Luis Carlos como Vicente, vamos a ir a los argumentos. Sí, que es lo que he hecho yo, Íñigo, todo el rato. Sí, que yo no discuto quién es esto, pero para que no nos cabremos, digamos, antes de tiempo. Bueno, que si nos cabreamos, pero que... Bueno, a ver, Ekaich. Vale, muy bien. Yendo a los argumentos, que son muchos, porque son muchísimos temas, como digo, yo introduzco mi intervención simplemente con una nota, si quieres, metodológica, si se quiere. Esta forma de interpretar a bueno, de ir sacando una palabra donde aparece en diferentes textos, ir recorriendo las apariciones de una misma palabra en diferentes textos para tratar de vincular esa palabra a una doctrina, pues como metodología, entre comillas, hermenéutica, si se quiere, me parece deficiente, así en general. Ahora bien, podríamos seguir por esa vía perfectamente para ver qué encontramos. Lo que pasa es que yo, en el recorrido que tú has hecho ahora, Luis Carlos, en el que hiciste en Santo Domingo, pues no encuentro la referencia a un texto que sobre esto me parece fundamental y que se titula precisamente Fetichismo en el arte, ¿no? Sabes que el último apartado del diccionario filosófico de Pelayo García Sierra lo escribió Bueno, aunque aparece entrevista, es un artículo que escribió Bueno, y el último apartado se titula precisamente Fetichismo en el arte, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, yo creo, acudir ahí porque aparece la palabra fetichismo y aparece la palabra arte, ¿no? Entonces, en ese artículo... ¿Cómo? Es que siempre aparece con arte fetichismo. Sí, pero Luis Carlos, a lo que voy es que no es que aparezca, es cómo aparece, es lo que quiere decir bueno. Entonces, vamos a ver lo que dice bueno ahí. Y lo que dice bueno es, según lo anterior, lo que llamamos sacralización del arte podría interpretarse ante todo como el proceso de fetichización de la obra de arte. Es decir, que para empezar, aunque bueno muchas veces emplea términos como fetiches artísticos, ese tipo de cosas, aunque emplea esos términos,
aquí claramente está hablando de un proceso de fetichización. Es decir, Claro, que por una parte claro. tenemos obras de arte y que algunas de ellas se fetichizan, ¿vale? Entonces no hay identidad. No dice eso. Sí. Mira, te lo vuelvo a leer si quieres. No, Dice, pero que según lo no. anterior, Que- lo que que- llamamos sacralización del arte podría interpretarse ante todo como el proceso de fetichización de la obra de Podría arte. interpretarse, podría, pero no es eso. Si el problema Ikaid, no es la vinculación entre los fetiches sacros y el arte que es estético. El problema dice, bueno, el problema es cómo se separan. Ese es el problema. Porque todas las obras de arte de toda la historia, desde los griegos, prácticamente todas son divinas, tienen todos motivos divinos, y entonces el problema es cómo se separan. Eso es lo que dice, bueno. El problema no es cómo lo sacro y lo estético están dados o están vinculados o tal. No. El problema es cómo se separan, que eso es lo que pasa a partir del Renacimiento. Para separarlos, Luis Carlos, para separarlos tienes que partir de la tesis de que son lo mismo, de que están identificados, de que están son lo mismo. Es que la separación mira, es la Luis que... Carlos, Claro. si sigues leyendo ese artículo, Luis Carlos, si sigues leyendo ese artículo, lo último que dice es, advertimos que según este criterio, el fetichismo en música está descartado. Pero se está refiriendo al concierto mismo, que es una ceremonia. Las ceremonias no se pueden fetichizar, porque las ceremonias, como en el teatro, son en acto. Exactamente, pero es que Por nosotros, digo, yo no sé por qué dices que nosotros no subrayamos lo del actualismo cuando lo subrayamos todo el rato. Pero es que eso... En la polémica contra Álvaro González lo estábamos diciendo todo el rato. No hay dicotomía entre sustantividad y objetividad porque eso depende de la totalización en acto del receptor. Entonces, si todas las artes se dan, si su sustantividad depende de su actualismo, en el caso de la música esto es evidente, es el caso más... Otra cosa es cuando se graba, porque cuando se graba se escuchan las cosas de música, estás fetichizando un disco. Se escuchan los discos como, oh, mira, escucha esta, mira esta entonces es el disco. Oh, qué maravilla. Oye. Sí, Carlos, vamos a dejar hablar a Kaich. Sí, Luis Carlos, pero entonces estás fetichizando el disco, claro. no la música. No, la música grabada en el disco. No, porque hay que distinguir el núcleo sonoro de la música, que es un volumen tridimensional incorpóreo del cuerpo de la música, donde están las partituras, los pianos, los instrumentos, los discos, por supuesto, las grabaciones, los magnetofones y todo lo que quieras. Y ahí sí que puedes hacer arte museístico, puedes hacer un museo con las partituras que escribió Mozart o con el piano que utilizó Mozart, y eso sí que se puede fetichizar. Ahí se da el proceso de fetichización. Pero la música también... Pero eso no es música. El aquí y ahora de la música sí se fetichiza. Fulanito que tocó en no sé dónde esta obra, y eso es lo que se escucha, ¿no? El disco. Esa obra no existe en acto. Esa obra no existe en acto. Existe la partitura o existe una grabación, pero la obra en acto no existe. No es música. Grabada. No es música. Carlos, luego te doy a ti una contrarréplica para que le contestes a los dos, pero vamos a dejar que... Si está grabada, Luis Carlos. Luego te doy una contrarréplica y discutes lo que dicen los dos, pero por una cuestión de orden vamos a dejar que Kaich hable y luego ya discutimos. O sea, yo creo que la razón por la que dice que hay que descartar la música, y dice la música de los fetiches, lo dice literalmente, hay que descartar la música de los fetiches, la razón es que el núcleo de la música es incorpóreo y una condición necesaria para que podamos hablar de fetiches es que sean cuerpos ideográficos. Eso lo dice bueno. Y por otra parte es evidente, porque para que haya fetiche tiene que haber un cuerpo ideográfico, es decir, único y repetible, al que se da un culto, o sea, un tótem, sea lo que sea, un animal no puede ser, pero cualquier otra cosa. Cualquier elemento del eje radial del espacio antropológico puede ser fetichizado si es un cuerpo ideográfico. Pero en el caso de la música es muy particular porque el núcleo de la música, estoy hablando del núcleo de la música, es decir, lo que hace falta para que haya música propiamente dicha, música sustantiva, quiero decir, que se oiga. Es incorpórea. Que se oiga. No, que se oiga en acto. Es que si no se oye no es música. Evidentemente, porque la música de las esferas, como dice, no se oye y por lo tanto no es música, claro. No, claro. Entonces, tú puedes fetichizar el disco, que es un cuerpo ideográfico, puedes fetichizar un manuscrito en el ámbito por lo literario. Que tiene contenido, no por el disco como tal, es por el contenido, por lo que se fetichiza. Depende, porque hay fetiches que son instrumentales, hay fetiches que son habitáculos, hay fetiches absolutos, hay fetiches sustanciales, hay muchas clases de fetiches. No tiene por qué ser. Ahí está la clave para entender las artes, ahí está la clave. No, Luis Carlos, no. Porque algunas obras de arte se pueden fetichizar, pero las obras de arte en sí mismas no son fetiches. Y concretamente hay algunas clases de obras de arte que, por su particular núcleo artístico, como el caso de la música, no pueden ser fetichizadas en ningún caso. Y Kai, nadie sabe lo que es una obra de arte. Nadie sabe lo que es una obra de arte. Hay un libro que se titula ¿Qué es una obra de arte? Y salen ahí
Hans Belting, salen ahí todos estos, Arthur Danto, no saben lo que es una obra de arte, no se sabe lo que es una obra de arte, no sabe ni Dios lo que es una obra de arte. Es que Vale. estáis hablando de obra de arte como si supieran lo que es. Aparte, una cosa ¿Y qué es el arte museístico, Luis Carlos? Otra cosa es la obra de arte, ¿Qué otra es el cosa es arte la arte museístico? sustantiva. O sea, que son cosas muy distintas y lo metéis todo en el mismo saco. Otra Vale, cosa es Luis la Carlos, de estética. acuerdo. El arte en general es un mito y nadie sabe lo que son las obras de arte, pero tú en tu Nada. argumentación has utilizado el concepto de arte museístico. Porque ¿Me puedes lo pone decir bueno. pero qué es el arte museístico? Lo que ¿Qué está es en el los arte museos, museístico? los El fetiches, arte que está en los museos. ¿Y qué arte está en los museos? los fetiches, ¿Cómo? los fetiches. No, pero ¿qué arte está en los museos? Joder, pues está la escultura, la pintura, hay museos museos pues de estos De manuscritos literarios, por ejemplo. o sea, Manuscritos 40.000 literarios, y hay más sitios, o sea, quiere decir que pianos, es por aludir a lo que dice cristos, bueno, no yo. todo. Y de vestidos, todo está todo se puede meter en los museos, todo se puede fetichizar. Todo lo que es un cuerpo Hay cosas ideográfico que que se pueda no. exponer, se pueda meter en una vitrina, lo puedes fetichizar, Luis Carlos. No, Entonces, por el ejemplo, el cine concepto no. de arte museístico que utilizas es igual de oscuro y No, que confuso lo que el utiliza concepto de arte. bueno, que es bueno, no yo, Bueno, que es sí. bueno. Bueno utiliza muchas veces muchos conceptos que están cogidos con pinzas o que Vale. están entre comillas, sencillamente porque se está refiriendo a una todavía puramente extensional, es decir, lo que se muestra en los museos de arte contemporáneo. Pues muy bien, lo que se muestra en los museos, pero eso no tiene el alcance de un concepto en bueno, ni Sí, creo que señor, lo pueda tener. lo dice él. Bueno, dime a ver qué cita que está diciendo. A ver. Bien. Joder, en la reivindicación del fetiche. Cuestión metodológica, alto, cuestión metodológica que yo creo casi obligada para que la discusión pueda tener lugar en unas condiciones en las que, sobre todo los que nos van a escuchar luego, se enteren de algo. Que os interpeléis está bien, pero vamos a dejar hablar unos a otros, ¿no? Digamos. Venga, entonces le ha hecho Luis Carlos, que ha hecho una pregunta a Luis Carlos, ¿no? ¿Cuál? Sí. A ver, la pregunta la formulo bien. Tú dices, Luis Carlos, que el arte es un mito. Estamos completamente de acuerdo. Ahora bien, en tu argumentación, para identificar fetiches y arte, estás utilizando constantemente una categoría que es la de arte museístico. Lo que te quiero preguntar es qué alcance, qué definición, qué entiendes tú exactamente por arte museístico. Lo que entiende, bueno dice, se refiere a arte museístico, es decir, a las cosas que están, a las obras de arte que están en los museos, él lo entiende como fetiches, es decir, como cosas sacras quiere decir imágenes que tienen un poder, sonidos, o lo que es todo lo que tiene que ver con cosas que tienen poder, cosas, no animales ni hombres, cosas que están en el eje radial, cosas que han perdido parte de ese poder y se han sustancializado, quiere decir, se han absolutizado, han perdido su utilidad, han perdido su instrumentalidad. Entonces, dentro de los fetiches, hay fetiches instrumentales, esos no son las obras de arte museísticas. Hay fetiches derivados, esos no son las obras de arte museísticas. Por ejemplo, el fetiche grabado está derivado del aquí y ahora donde se grabó. El aquí y ahora donde se grabó tiene sustancialización, que es la que transmite a la obra grabada. Dice, bueno, en el diccionario que el 94 y pico por ciento de lo que hoy en día se considera arte sustantivo es técnico y tecnológico. Exactamente, es técnico y tecnológico, son reproducciones, pero los fetiches es el Guernica. El Guernica es el fetiche, es el aquí y ahora, el cuadro ideográfico, el cuadro, el significante, no el significado, el significante es lo que sufre un proceso, porque todos son procesos. Esto de los sustantivos es un proceso. La hipóstasis, dice sustancialización o hipóstasis, dice una vez, o sea, quiere decir que son hipóstasis. Nosotros no creemos en las sustancias. Es que estamos hablando de unas cosas. El materialismo filosófico no cree en sustancias aristotélicas. Las Eso es sustancias, mentira, Carlos, es las sustancias falso. son actualistas. Es decir, Pues mientras se considera tal, lo es. Cuando deje de considerarse, pues deja de serlo. No hay universalidad ninguna en el arte. En el arte lo único que hay es lucha a muerte entre unas cosas y otras, que pasa con todo lo sacro. Y que están luchando por la belleza, por lo que sea, entre estilos, entre categorías. Lo único que se puede hablar es de categorías artísticas, quiere decir, de categorías que ahora se considera que tienen un halo divino, decía Benjamin, una áurea. Pues es eso, tiene una áurea. Eso entonces, es como lo interpretas tú, porque estás en esa perspectiva. No, esa es la tesis de bueno. Entonces, bueno, dice lo del aura de Walter Benjamin te aseguro que no es la tesis de bueno. Fetichiza, quiere decir que todo lo que está en los museos son fetiches, es decir, cosas que tienen un poder, que es la tesis de bueno de fetiche. Fetiche es precisamente la idea de sustancia, la mete referido al arte bueno en la reivindicación del fetichismo. Es que la mete ahí.
Y dice, estos no son instrumentales, estos no son derivados. Los fetiches como tal, las cosas, los significantes. Entonces, no se puede hablar en literatura y en música de lo mismo, porque son cosas completamente distintas. En literatura, el plano alegórico no lo puedes separar porque te quedas sin el texto, te quedas sin el significante. En cambio, en música dice, bueno, que no se expresa absolutamente nada. Esto lo voy a leer ahora, si queréis. En música, la música no expresa absolutamente nada. La música... representa. No, absolutamente no puede expresar nada ni representar. Hombre, pues léete la filosofía del arte como catártica y verás cómo lo pone, que lo representa. No, sí, te lo voy a leer ahora. Vicente, Luis Carlos quiere leer una cita de Bueno y luego contestas. No, te voy a leer unas cuantas de las lecciones de música de 2007. Pero Luis Carlos, que insisto, no funciona así, no funciona por leer citas. No, es que si no se lee Bueno... y encima cosas de orales, ¿eh? Hombre, claro, es que la filosofía de la música es oral. Bueno, ya, ¿cómo se llama? Ya se ha pasado a texto, por ejemplo, Rufino lo pasó, también lo está pasando. Lo está pasando más gente. Entonces, pero es que si no te basas en eso, ¿en qué te basas tú? Pero una cosa, Luis Carlos, un alto antes de que lo leas. Acabas de decir que la sustancia, las obras que tienen sustancia son las que se ponen en los museos. No. Si la sustancialización es una hipótesis, que las sustancias no existen. A ver, Carlos, ¿cómo puedes decir que la sustancia no existe si Bueno tiene una teoría sobre la sustancia actualista, hombre? La sustancia actualista sí. La sustancia actualista sí. Pero es que es un sofisma decir que puesto que no existe la idea sustancialista de sustancia, no existe la sustancia en general. Es que existe una idea de sustancia materialista que es la sustancia actualista. Entonces no puedes tirar el niño con el agua sucia. Pero que es un proceso. Ese proceso se puede... Sí que es un proceso, leche, Luis Carlos, pero que sea un proceso no te autoriza a tirar por la borda la idea misma de sustancia. No, yo no la tiro por la borda, la tiréis vosotros. Pues sí, acabas de decir que la sustancia es música celestial. Si vosotros separáis la sustancia de la fetichización y decís que la fetichización es un proceso que puede hacer cualquiera, pero la sustancia no, porque lo tiene la obra, pues ahí es donde vosotros estáis quitando las dos cosas. ¿Pero quién ha dicho que lo tiene la obra? ¿Quién ha dicho que lo tiene la obra? Si es que estamos insistiendo todo el rato en que no es algo que está en la obra, que es una cosa de la totalización en el contexto de la yo creo que como moderador, para clasificar las cuestiones, yo no tomo partido aquí, aunque por supuesto tengo mis propias percepciones, pero tampoco es pertinente que las diga. Lo que creo que están diciendo ellos, Luis Carlos, es que ni como fetiches, ni como obras de arte sustantivos, las obras de arte son sustancias en el sentido sustancialista de la sustancia. En ambos casos estamos hablando de sustancias actualistas. Pero que una cosa es las obras de arte en tanto que fetiches, cosa que eventualmente puede producirse, por supuesto, y otra cosa es el análisis que las obras de arte merecen como arte sustantivo. Y una obra de arte, con independencia de que sea sustantiva o no, lo cual siempre va a depender, por supuesto, de las condiciones actualistas en las que la recibe el receptor, etcétera, etcétera, puede o no convertirse en un fetiche. Y entonces yo te pregunto, Íñigo, vamos a ver, ¿y entonces qué es lo que hace sustancia artística a una obra? Pues no sé, pues dicen la estética, los valores estéticos, esto es lo que dicen. Pero estaba explicando los valores estéticos no son nada. Es que eso dice Bueno, mira, lo dice Bueno varias veces. Los valores estéticos, y lo dice también en la filosofía de la música, aquí el especialista que es Vicente, los valores estéticos no son nada. Dice, mira, en la presentación, el que sabe de estética de esto es Raúl. Pues Raúl Angulo. Y Raúl, cuando presentan la tesis de Raúl Angulo, dice Bueno, presentando la tesis de Raúl Angulo es sobre la cátedra de estética en la Universidad Española. Y dice Bueno, es un acierto, contra lo que la gente piensa, es un acierto hacer una tesis sobre la cátedra de estética y no sobre estética. Dice Bueno, porque la estética es una cosa vacía, no hay ideas estéticas. Entonces, los valores estéticos se aplican a todo. A la naturaleza, a todo, un botijo, se puede aplicar a todo, no es cosa del arte. Entonces, que me digáis que la sustantividad viene no por los fetiches, por los sacros, sino por el arte y el arte por la estética, pues eso es pura ideología alemana, pero así, literalmente, es pura ideología alemana, que es el que se inventa la estética, lo que se inventa el arte, que es el romanticismo. ¿Dónde estáis? Yo os veo en pleno romanticismo a vosotros, pero completo romanticismo, lo trascendental en lo inmanente, lo infinito en lo finito. Luis Carlos, no sé si en el reverso está, en el adverso de la obra de arte está el reverso de la materia trascendental. Es que estáis en pleno romanticismo, que es el que pero que eso es de bueno, literalmente es de bueno. Lo de que el reverso de los estromas, todos los estromas. No, de MI.
No de los estromas. Los estromas no Joder. tienen contacto con la materia vegetal porque la materia vegetal no se puede contactar. Todos los estromas. Mira, es que No, vete a la tesela de Eso bueno. nada. Vete a la Son tesela de bueno fenómenos. sobre los Los estromas. estromas Dice son literalmente, fenómenos. todos los estromas que conforman el mundo ontológico especial, M sub B, tienen un reverso que nos Nada, yo remite eso no a lo he M. visto por ningún Todos. sitio. Lo dice Nada, literalmente. nada. Y, Todo bueno, es MI. Es que no hay un todo. Es que no hay un todo en MI. No hay joder. un todo. A ver, ¿dónde Todos está en el el todo? sentido de todo lo que hay interpretado, todo lo que hay conceptualizado a escala Nada, humana. nada. Estamos en planos distintos. Una cosa es el especial y otra cosa es el general. MI puede tener reverso a M, pero es que M no es nada. Es Puede que tener, no, siempre lo tiene, porque si no estamos en el sustancialismo del materialismo grosero. Bueno, Luis Carlos, Exacto. vamos a dejar que contesten. Otra cosa, es que no puedo callarme. Otra cosa. Mira, en un momento dado, No, Gustavo moderador, que Bueno, no se puede callar. Modérele. no me puedo callar, lo siento, no me puedo callar ante esto. En un momento dado, Gustavo Bueno puede decir en un contexto oral o donde sea que la estética está vacía. Y entonces puede probablemente referirse a Pero que ¿cómo que contexto oral? Eso lo dice bueno, lo diga oral o lo diga escrito. en la presentación de un libro, pero Bueno, déjame acabar, hombre, déjame acabar. En la presentación de un acabar, Luis libro, Carlos. Bueno puede decir oralmente que la ¿Y nosotros qué estética es hacemos algo ahora? vacío, refiriéndose a las especulaciones sin fundamento que hacen muchos estetas. Pero no tiene ningún sentido atribuirle esa tesis a Bueno cuando tenemos un texto incluido en el diccionario filosófico de Pelayo García Sierra de Bueno que se titula precisamente Estética y donde habla de estética. Y hay una tesela de Bueno donde habla de estética. Y no dice que es ideología alemana, dice que se puede reconstruir los valores estéticos. Y habla de los valores estéticos, de lo bueno. Bueno, acude al diccionario filosófico de Pero Pelayo que es García todo, Sierra, que estético acude es al todo, artículo sobre Ibai, que es estética y todo. me dices, leyendo ese artículo, si a Bueno le parece que la estética es una cosa vacía. Porque es No, vacía imposible no, que se es escriba un artículo sobre una cosa lisológica. vacía. Que no hay ¿Cómo? ideas estéticas, que es lisológica, que no hay ideas estéticas. La No estética, dice eso, además, lo hombre, que no te... dice eso. Es que lo tengo aquí, no dice eso. Míralo, estética, los Los valores valores estéticos, de lo bello, de lo estéticos, feo, de lo sombrío, de lo fúnebre. todo esto, los valores estéticos, todo eso, se aplica a todo. ¿Por qué lo vais a aplicar al arte nada más? A ver. No. O sea, Nadie que lo no lo aplica solo al aplicas arte. al Nadie arte, dice que la estética sea exclusiva del arte. Eso es una cosa que te has sacado tú de la cabeza, Luis Carlos. Pues Es que entonces... es que estás atacando apariencias constantemente. ¿Y tú? Apariencias falaces. ¿Y Te estás tú? montando muñecos de paja constantemente y sacando citas descontextualizadas de un lado y de otro. Lo estás Coño, mezclando todo de una manera y, por los, supuesto, es que no dejas argumentar nada. Y es que los es imposible muñecos, argumentar los así. muñecos, los muñecos también son fetiches. Mira lo que hace un niño. Un niño cuando está con un muñeco, los muñecos de paja, esos son fetiches, le da vida, habla con él, Luis, vamos a cosa. ¿Qué ver. tiene que ver eso, hombre? Es que... Luis Ekaich, a ver, estamos mezclando aquí creo que varias cosas. Entonces, como moderadora pregunto a Ekaich y quizás a Vicente. Luis parece que os atribuye la tesis de que como efectivamente, como quiera que, frente a su propuesta de definir las artes por el fetichismo o las artes sustantivas, vosotros no aceptáis esto. Y entonces, ¿cuál sería la definición de las artes sustantivas? Pues según dice Luis, el único clavo al que podéis agarraros es a definir las artes sustantivas por los valores estéticos, es decir, por los valores es que de lo eso bello. nadie lo ha sostenido nunca, nadie, nunca. Es que mira, lo que El otro define la subjetividad... día lo dijisteis vosotros, lo dijiste tú, lo dijo Vicente, lo dijo Marcelino, es la estética, los estéticos es la clave. Eso nada, eso no lo he dicho nunca. Mira, lo que es la sustantividad te lo estaba explicando Vicente con ejemplos musicales cuando lo has interrumpido. Porque la sustantividad tiene mucho que ver con esas involucraciones, con los tres planos. Es una cosa mucho más compleja que decir es esto, es aquello, es fetiche, es estética. Y por supuesto, nadie ha dicho que sea estética. Otra cosa es que evidentemente tengan que involucrarse valores estéticos, categorías estéticas, y ahí es donde tiene que entrar la filosofía de la estética materialista, el objetivismo estético. Pero nadie ha dicho que la sustantividad artística de una obra dependa de la estética. Es que la estética no es específica. Vosotros lo específica. ponéis en lo divino, en el plano trascendental. Y ese No, eso es otra apariencia que estás atacando. Ese es el error mayor que puede cometer. Y tú Luis, ahora hablamos de lo divino enseguida. Enseguida hablamos de lo divino. Pero dejemos hablar, porque has dicho muchas cosas, a Vicente y a Ekaich. Y primero Ekaich y luego Vicente, porque también efectivamente había un atisbo de polémica acerca de la presencia o no, o la pertinencia o no, del plano alegórico en la música, que parece ser que Luis Carlos lo niega y Vicente lo afirma. Y entonces primero Ekaich y luego Vicente. Hombre, es que si entiendes el plano alegórico como la expresión de ideas, pues evidentemente no hay expresión de ideas porque la propia idea del expresivismo la tritura. Bueno, pero es que el plano alegórico no es eso y nadie nunca ha pretendido que el plano alegórico sea eso. El otro día dijo Vicente, delante de todos, dijo, lo que hace el autor es pasar metafísica, convertirla en estructuras musicales. Toma mentalismo. Eso lo dice Bueno. Y toma pero es que eso lo dice Bueno. Ese es el fundamento de la crítica catártica. Ese es el fundamento de la crítica catártica. Es que eso lo dice Bueno.
Puedo leerlo. O sea, en la metafísica, la metafísica convertida en estructuras musicales. Léelo, Vicente, léelo, Luis, ¡Hala, subjetivismo! Vicente quiere leer un texto. Vale. Es que no a veces las ideas metafísicas que intervienen en la génesis de la obra artística se han evaporado de tal forma que pueda decirse que éstas las ha segregado como externas. Pero otras veces, las ideas metafísicas que intervienen en la génesis de la obra siguen estando presentes en su misma morfología. Pero no que es por música. Sí misma resultaría ininteligible. Y luego, nada. Y luego dicen la música, y luego dice lo siguiente. A ver, un segundín. En general, a ver, vamos a ver, aquí está. La catártica incluye también el análisis de los procesos mediante los cuales determinadas ideas han sido traducidas a normas técnicas de construcción. Por ejemplo, supongamos la idea propia de la filosofía alemana, de Kant y Hegel, de tesis, antítesis, síntesis, que influyó, de hecho, en la organización de la estructura de las sonatas o de las sinfonías de Beethoven. Pero eso no es metafísica. La norma técnica habría consistido en interpretar los momentos dialécticos como tiempos de partes globales de la obra, en oposiciones dialécticas como posiciones de ritmo o de tonalidad. No, ¿qué quieres pues mira, te voy a leer yo ahora. Diga, Luis? ¿Qué quieres que te diga? Esto está en blanco sobre negro, no es oral, ¿eh? No, pero mira, 6b. Porque la música por sí misma no puede decir nada. Porque la música por sí misma no puede decir nada fuera del texto. Por sí misma no. El texto. Por sí misma no. La música ni nada. La situación la describe Leibniz con las mónadas que son incomunicables. El autor no comunica absolutamente nada. Hay impermeabilidad total. Dice, la música tiene función apelativa, no expresiva o comunicativa. Cuando se pone el nombre, cuando se pone el nombre de una obra, es trampa. Es trampa. Si tú le quieres poner el nombre a una sinfonía Gustavo Bueno, estás haciendo trampa. Ahí no se expresa nada. Dice, la música auténticamente verdadera nos pone en presencia del Dios creador o de Miurgo. Esto no tiene término de comparación, es totalmente gratuito. Dice, bueno, que en esta música estoy viendo a Dios en debates de los años 40. Lo único que digo al que crea esto es que con su pan se lo coma. Dice, bueno, el que crea esto, con su pan se lo coma. El que la música es algo. ¿No te das cuenta a qué se está refiriendo ahí? Ahí se está refiriendo a lo siguiente. Si yo digo que esta botella es una escultura y le pongo un nombre, soy un impostor. Porque la traducción desde un punto de vista de artístico de una idea en esta botella es una cosa y una impostura. En cambio, cuando se dan con morfologías de complicación de conexiones y relaciones, ahí hablamos de otra cosa. Entonces lo que hay que hacer es disociarlo para ver cómo funciona esa traducción. Que es lo que hay que hacer, es lo que está inventando, está apelando a hacer, a que se estudie eso, que es muy complejo y que no hay por sí misma la música no dice nada, jamás. Sin los adjetivos no se puede sustantivar. Sin los adjetivos técnicos, psicológicos, de categorías técnicas y científicas totalmente confrontadas, no se puede sustantivar. No se puede sustantivar. Por sí misma no puede sustantivarse. Tratar de interpretar a Mahler desde una interpretación metafísica del mundo, a Mahler ocupa un lugar privilegiado. ¿De qué está hablando? Es unas interpretaciones filosóficas metafísicas. Es que no es eso. ¿Qué es eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, esto es la metafísica que tenía Mahler en su cabeza y que traduce a normas técnicas. Espera, que no termino. Ahí está, en una composición. ¿Esto qué es? ¿Música celestial o qué es? A mí me suena música celestial. A lo mejor es que no tengo oídos para oír la música celestial. Dice, bueno, o sea, ¿pero qué venís con rollos? Esto es como... Vamos, yo lo que veo es que se está haciendo una metafísica completa de las artes alrededor de... Carlos, que te estás montando un hombre de paja completo, hombre. Utilizando terminología del materialismo filosófico, estáis haciendo un pan con unas tortas y estáis llevando materialismo filosófico a una deriva horrorosa y completa. Vamos a ver, la clasificación de las disciplinas filosóficas, la clasificación de las disciplinas filosóficas de bueno, hay que atenerse a ellas cuando se habla de algo, porque si no, estás pasándote por encima toda la sistemática de bueno. Y en teoría del arte hay que atenerse al eje radial y dejarse de que es complejo, completar, no sé qué tal. No. Tú atente al sistema. Y si no estás dentro del sistema de bueno, no puedes decir que estás haciendo materialismo filosófico. Estás haciendo filosofía de la música que se te viene a ti a la cabeza, pero no estás haciendo materialismo. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Hombre, es que es ese sistema de bueno. Es que lo dice él. Pero atenerse al eje radial no implica identificar obras de arte sustantivo con fetiches. Es que no. No, pero que estás pegando unos saltos lógicos. Pero atente al eje radial. O sea,
Atente al eje Vamos al eje radial. radial. ¿En dónde está la sustantividad? Atente al Del eje espacio radial. antropológico, pero es que vosotros no estáis ahí, estáis en lo divino, estáis en otro... No, Luis Carlos, no. Pero si ahora hablamos de lo divino, ¿tú has analizado alguna vez una sinfonía? Mira, a mí deja de rollos. Yo estoy Claro. analizando, pero bueno, vamos a ver, Vicente. ¿Analizas a la economía? Pues analiza la sinfonía, a ver, atrévete. Pero dentro, tonalidades, ritmos, acordes, instrumentación, todas las normas que hay ahí dentro. Vicente, tú métete ahí dentro, normas. y cuando me demuestres, entonces las ideas que salten de ahí tendrán fuerza. Si no, es simplonería pura. Simplonería pura. Dijiste tú en un teatro crítico, nadie sabéis lo que es la música. Bueno, otra vez con eso. Eso lo dijiste tú. Sigue con eso. Bueno, tampoco. Sigue con eso, bueno, muy bien. Vamos a ver. Lo tienes clavado ahí. Para que digan que M2 no existe, lo tienes ahí. Psicología pura, M2, lo tienes ahí clavado. Bueno, ahí clavado lo tienes. Vamos a introducir un nuevo elemento en el debate, y vamos a ver si este elemento nuevo pues contribuye a embarrarlo menos o a... Es muy difícil. Bueno, vamos a ver. Imposible. Bueno, esperemos que no sea tan imposible. Otro punto de controversia que suscitó y que era el último en nuestro orden del día, pero como lo estáis introduciendo ya, y además está naturalmente porque está muy relacionada una cosa con otra, pues era la reinterpretación que pues Tomás y Vicente y Ekaich han venido realizando, al hilo, por supuesto, de algunos textos de Bueno, aunque por supuesto tampoco los textos de Bueno nunca tienen que tomarse como una especie de, qué sé yo, de talmudismo, ¿no? De referencia última y argumentum inconcusum veritatis, ¿no? O algo así. Pero bueno, al hilo de algunos textos de Bueno, efectivamente, se había realizado una reinterpretación de la distinción entre artes divinas y artes humanas de algunos diálogos de Platón y en particular de León, y después pues del texto de Fray Luis de León, la Oda al maestro Salinas, de la que efectivamente a la que se refiere Gustavo Bueno en La fe del ateo. Y esto fue uno de los puntos de controversia en Santo Domingo, puesto que Luis Carlos no estaba en absoluto de acuerdo, y sigue sin estarlo, como es obvio, con esta reinterpretación de esta idea de divinidad en relación a las artes sustantivas. Y entonces, como quiera que ahora mismo, en la última hora que llevamos de discusión, Luis Carlos varias veces ha acusado a Vicente y a Ekaich de vincular las artes sustantivas con lo divino, pues vamos a discutir de esto. Entonces, Luis Carlos, y luego, cuando termines de hablar, Luis Carlos, damos paso a Ekaich y a Vicente y vamos a procurar no interrumpirnos o interrumpirnos lo menos posible. Y así, luego yo doy contrarréplicas, ¿eh? No pasa nada. Venga, Luis Carlos. No, pero está claro. O sea, y claro, a mí lo que me chocaba es cómo se puede haber entendido al revés la última lección de Bueno sobre la teoría de las artes y las ciencias, cómo se puede haber entendido al revés. O sea, desde luego a mí me llama la atención, entonces lo dejé caer a ver qué pasaba. Y lo que pasa es que se reitera aquí el personal. Entonces, tú fíjate el asunto que, claro, dicen artes y ciencias divinas. Y entonces se coge por el tema de las artes divinas. Pero ¿y las ciencias? Es que está diciendo Bueno que la distinción es entre artes y ciencias divinas y artes y ciencias humanas. Esa distinción. ¿Y entonces qué pasa con las ciencias? ¿No son divinas? Ah, bueno, eso ya no se puede decir porque está la cierre categorial. Si no hay contextos determinantes, que son construcciones humanas, pues ahí no hay paso ni metábasis y no hay nada a la verdad científica. Entonces resulta que es artes y ciencias divinas contra artes y ciencias humanas. Pero lo de la ciencia se olvida. Anda, pues qué curioso, ¿no? Y resulta que las ciencias solamente el paso a la metafísica trascendental, a la ontología trascendental, solamente puede ser específico de las artes. Bueno, y que ahí lo dijo, y luego lo negó, el Santo Vicente, cuando tú le preguntaste, Íñigo, ya dijo que no, porque eso es lisológico, ahora vuelve a decir que sí. Están dando vueltas ahí a ver cómo salva la situación. Pero es que todavía es peor. Es que resulta que en Televisión Apariencia y Verdad dice precisamente Bueno que las técnicas y las tecnologías también son entendidas suprahumanas por el propio Platón y por los griegos. Son suprahumanas. Suprahumanas solo puede querer decir sacro, lo divino religioso, que es lo que hace Homero. ¿Qué es lo que hace León? El León recita a Homero. Homero recita son cuestiones divinas. Está hablando de los dioses. O sea, pura religión. Y la analogía que pone es con la piedra heráclea. Pero la piedra heráclea es un fetiche, porque es una cosa que tiene fuerza. Ahora, ¿hasta cuándo tiene fuerza? Hasta que deja de tenerla. Hasta que se conceptualiza lo que pasa en la piedra heráclea con el imán. ¿Quién lo hace? Maxwell, en el siglo XIX.
lo que era un fetiche porque no se sabía por qué estaba funcionando. Cuando llega Maxwell se acabó el fetiche, se conceptualiza perfectamente. ¿Podemos saberlo todo de la realidad? No, no se puede, ni muchísimo menos. Eso es la materia trascendental, que no se puede saber. Ahora, de ahí hacer la hipótesis que hacéis vosotros, a meter la materia trascendental en los estromas artísticos, porque os parece, porque ya se os ha olvidado lo divino. Pues en Televisión Apariencia de Verdad precisamente dice esto. Os lo voy a leer, porque si no, es que si no se hace referencia a bueno, Íñigo, es que se está interpretando al revés. ¿Cómo se va uno a aclarar? Si esto es un completo pozo idealista y romántico. Si es que estamos ahí. Entonces, a mí lo que me extrañaba era por esta confusión. Y es sencillamente por el peso que tienen las artes, que es lo que dice bueno de lo sacro actualmente. Los sacro actualmente son santos y fetiches. Entonces, tienen tanta fuerza hoy en día las artes, tienen tanta fuerza, tienen tanta potencia esas obras, tienen que es todo eso hay que reinterpretarlo completamente de otro modo. Mira, yo no creo como bueno, yo no creo que las discusiones valgan para nada, ni estos teatros críticos, ni absolutamente nada. No creo que valgan para nada. Esto lo que hay que hacer es exponerlo bien, exponerlo sistemáticamente, dar razones e incorporar a toda la tradición que estudia estas cosas, porque si no es repetir 40 veces las mismas cosas, no se llega a ningún lado. Entonces resulta que las técnicas también son suprahumanas, dice bueno, y también, por ejemplo, pues esto entender Orfeo como el padre de la música, o Prometeo como padre de las artes y las ciencias, esos siguen siendo mitos. Y entonces ahí vuelve a citar a Platón. Y entonces, ¿qué es esa distinción de Platón? Esa distinción de Platón es pura metafísica. Y eso además lo dice en Ego Trascendental. Ahí Platón se está comportando como un tío de una tribu, hablando de demiurgos divinos. Se está comportando exactamente igual. Y entonces, ¿qué hace bueno en la querella? En la querella lo que hace bueno es negar esa distinción, y además lo dice también en el papel de la filosofía en el conjunto del hacer, que dice que la filosofía es destructiva, la filosofía tiene que destruir, la filosofía es deshacer, el papel de la filosofía es deshacer, lo dice bien clarísimo, además está esperando que le contrarrepliquen. No hay contrarréplica ninguna posible. La filosofía se tiene que dedicar a destruir toda esta metafísica que estáis organizando. Esto es lo contrario de la filosofía materialista. Destruir, desontologizar todo el arte, que es la catártica. Desontologizar, quitar todo lo divino del arte, toda esta ontología trascendental y todo esto hay que quitarlo para ver la obra como tal. Esto que tanto decir, lo complejo de la obra, pues eso, hay que quitar toda esta basura que le estáis echando encima, toda esta ontología. Entonces, nada, yo lo que veo aquí, pues esto es que no hay manera de explicarlo, entonces se da 20 vueltas, a ver, que no, decía Tomás, que no, pero hombre, está dentro de la misma línea metafísica, claro, es otra denominación para hablar de las artes divinas, pero ¿qué es esto? O sea, habéis metido a bueno dentro de toda la tradición metafísica cristiana, dentro de la tradición metafísica de los pitagóricos, al mismo nivel que Schopenhauer. Esto estáis haciendo, meter el materialismo filosófico dentro de toda la tradición metafísica, cuando el materialismo filosófico, si en algo se caracteriza es por destrucción de todo esto. O sea, ¿quién antes de bueno había dicho que la teología no es nada, que no existe Dios, pero ni esencialmente? Que los dioses son los animales. Yo cuando lo oía bueno en la tele me pareció una estupidez. Y sin embargo, en ese hay que basarse. Pues en el arte igual. Toda la estética y todo eso es la metafísica actual del arte. Eso no es nada. Dice, bueno, no hay ideas estéticas. Y entonces, ¿a qué hay que irse? A los fetiches. ¿Por qué? Pues porque los fetiches es el modo de entender el arte dentro de toda la tradición de las obras que tienen fuerza, de las obras que hacen milagros, de las obras de la pintura, de los Cristos, del Partenón, de toda la fuerza que tiene, que están completamente vinculadas a las sociedades. Y detrás de todo el arte están los imperios. Esa es la tesis básica de bueno. Los imperios, que necesitan justificarse con estos aspectos sacros y divinos, que esto es la introducción de la antropología, la historia dentro de la antropología es precisamente la historia, y la historia lo que hacen los imperios es rodearse de toda una metafísica, donde está metida el arte, toda una metafísica, la estética y todo esto, el imperio alemán y el imperio francés en los últimos 2 siglos, rodearse de todo eso, ¿para qué? Pues para darle una nematología al imperio que incorpore al resto de partes de la realidad, sean humanas, sean divinas, la que sean. Entonces lo que hay que hacer es deshacer esa distinción. Es que esa distinción está mal hecha, es que no hay nada divino. No hay nada divino, entonces eso hay que entenderlo de otro modo. Entonces la clave es hacer esto. Yo creo de un modo sistemático y bien hecho. Y dejarse de discusiones porque no se llega a ningún lado. A mi modo de ver.
Bueno, Luis Carlos, entonces, Ekaitz y Vicente, al emplear o al efectuar una reinterpretación, se supone que materialista, ¿verdad?, del sintagma artes divinas frente a artes humanas, estamos necesariamente dejándonos arrastrar por esa tradición efectivamente metafísica propia del cristianismo y del pitagorismo de la que habla Luis Carlos. Pues si ocurriera así, resultaría que el propio bueno también se estaría dejando arrastrar por esa tradición, ¿no? Porque claro, aquí parece, claro, no es que lo que nos estás atribuyendo a nosotros es que se le puede atribuir a bueno perfectamente. Tú has leído La fe del ateo. Bueno, pues en La fe del ateo, te ruego por favor que no me interrumpas durante un par de minutos, por favor. En La fe del ateo, sí, en La fe del ateo, bueno, cita el pasaje del Ión platónico que tú también conoces, el Rapsoda, etcétera. Y dice, bueno, no cabe advertir en este texto platónico la clasificación de las artes en dos grandes grupos, de las artes nobles o bellas, artes divinas, y de las artes serviles o vulgares, mecánicas, es decir, artes humanas, es decir, esta distinción que está en la última lección que dio en la EFO sobre artes humanas y divinas. Y dice, sí, efectivamente. Y luego tiene una gran tradición con Marciano Capella, con San Isidoro, con Boecio, Alcuino, Terry de Chartres, etc. Y dice, bueno, al final, probablemente una gran parte de los lectores se sentirá decepcionada ante la fundamentación platónica que acabamos de sugerir. Considerarán mitológica una fundamentación semejante, que apela a demiurgos divinos. Pero, ¿acaso quienes hoy aceptan, incluso con orgullo, el título institucional de Academia de Bellas Artes, pueden ofrecer una fundamentación menos mitológica o metafísica de la que derivamos del sofista o del Ión de Platón? Por nuestra parte, exacto, espera. Por nuestra parte, compartiríamos esta decepción. Aunque apreciamos en la fundamentación platónica un componente decisivo que por sí solo justificaría la clasificación platónica entre artes divinas y artes humanas, a saber, el componente suprasubjetivo, suprahumano, que su condición de artes divinas confiere a las artes nobles, y el componente subjetivo, pragmático, prosaico, que la condición de artes humanas confiere a las artes serviles. Entonces, esa interpretación tuya, Luis Carlos, de que, bueno, hace desaparecer por completo la oposición entre artes humanas y artes divinas, o ciencias humanas y ciencias divinas, es completamente falsa. Lo que hace es rechazar su conceptualización metafísica, pero de esa conceptualización metafísica él extrae ciertos elementos que son fundamentalmente el carácter suprasubjetivo en la idea de artes divinas o de ciencias divinas, que no es más que las ciencias en su estado alfa, donde hay una segregación total del sujeto. Pero entonces, lo que no puedes hacer es tirar el niño con el agua sucia, que es lo que te estoy diciendo. No puedes tirar el niño con el agua sucia, porque en la metafísica occidental, en la teología y en la idea de divinidad hay componentes absolutamente materialistas y aprovechables y coordinables con el materialismo filosófico. Entonces, esos elementos metafísicos y teológicos hay que criticarlos a muerte, y los critica bueno, pero no puedes echar el niño con el agua sucia. Ni meterle y ahogarlo, que estáis diciendo vosotros. No, eso es lo que estás haciendo tú, porque nosotros no interpretamos las obras de arte desde la metafísica. Lo que decimos es que la metafísica está en las obras de arte, o está en los sujetos, o está en los sujetos. Sí, hombre, sí. ¿Cómo coño, perdón por la expresión, cómo coño puedes leer la Divina Comedia, Luis Carlos, sin hacer alusión a la Santísima Trinidad? ¿Cómo? Es imposible. Eso no quiere decir que nosotros tengamos en la cabeza la Santísima Trinidad para interpretar a Dante. Quiere decir que nosotros tenemos que partir de que Dante estaba en esa ideología o en esa creencia teológica para interpretar que no existe. Materialistas. ¿Qué? La Santísima Trinidad no existe. Es pura metafísica. ¿Dónde está la Santísima Trinidad? Que ya sé que no existe, pero que no ese es el tema, hombre. Para Dante sí existía y está formalizada en las terchinas, coño. Está formalizada en las tres cánticas. No puedes interpretar la Divina Comedia si no partes de esa idea. Aunque sea una pseudoidea, da igual. Si no partes de lo que hay ahí, no puedes interpretarlo. Da igual que no exista, hombre. Es que estás tirando el niño con el agua sucia. Es que no, serás tú el que la ahoga ahí. Yo lo que estoy haciendo precisamente es tomarme en serio lo de divino. Yo me lo tomo en serio. Toda la fenomenología divina, yo me la tomo en serio. No vosotros. Si te la tomas en serio, no la puedes tirar toda a la basura. Yo me la tomo en serio. Y la única forma es mediante lo sacro. Fíjate, Vicente el otro día leyó la mitad de una frase que dije yo en Santo Domingo de la Calzada, que es como cierra bueno, leyó la mitad, cuando realmente lo importante es al final. El otro día cuando estuvisteis discutiendo vosotros. ¿Pero cómo se puede hacer eso? O la lees entera o no la lees, porque si no estás cortando su significado. Completa para que se vea el fetiche y lo voy a explicar. Resulta que lo que está pasando con los fetiches y el arte sustantivo y la estética y todo esto es lo mismo que pasa con la teología y Dios
y los animales. Exactamente lo mismo. Yo veo una analogía completa. Y entonces, ¿cómo cierra bueno eso? ¿Cómo cierra bueno toda la discusión que hubo durante 2 años, que entró muchísima gente? Unos, como Álvaro González, que lo positivizaban, y otros que lo que hacían era buscar el plano trascendental, lo que estáis haciendo vosotros. Pues ¿cómo lo cierra bueno? Lo cierra del siguiente modo. La dicotomía no tiene ni pies ni cabeza. Lo cierra la dicotomía entre lo positivo y lo trascendental. No es una dicotomía. Sí, es una dicotomía, porque hay... Mira lo que dice. Vamos a ver. Entonces, Patricio Peñalver y Pelayo Pérez hablaban de si hay un desbordamiento de lo sacro, del espacio antropológico. Y dice, bueno, este desbordamiento del espacio antropológico se tiene que interpretar antes en la línea de la crítica materialista a las pretensiones de inmanencia cerrada autoexplicativa de las técnicas y las ciencias mundanas. Es decir, el desbordamiento de lo sacro del espacio antropológico se tiene que interpretar antes en la línea de crítica a las pretensiones de inmanencia de MI, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, pues no se puede positivizar, hay que contar con MT, con EI, con todo, ¿de acuerdo? Dice antes que en las expectativas de revelaciones procedentes de realidades trascendentales. Ahí está la cuestión, y eso no lo cita, eso no lo lee Vicente. Y es que eso es a lo que va bueno. En las artes hay planos positivos científicos como hay partes trascendentes en sentido materialista. El desbordamiento de que estáis vosotros hablando, porque además es que es increíble. En cuanto decís desbordamiento, a la materia trascendental. En cuanto decís no agota, a la materia trascendental. En cuanto, pero sí, en cuanto decís trascendental, a la materia trascendental. Mira, eso solamente le puede sorprender a un materialista grosero. Que trascendental no es eso. O sea, que una cosa no se puede agotar, pero no significa que sea trascendental. Unos conceptos no agotan y tampoco significa este boli no se puede agotar. La cantidad de análisis que se puede hacer de este boli desde el punto de vista mineralógico, histórico, económico, no agotan el boli. Es que no se agota la materia. Ninguna estroma se puede agotar. Precisamente por eso en el reverso está M. Eso de ir todo el rato para la materia trascendental, eso es lo que yo no entiendo y que estáis haciendo vosotros y que les hace completamente la ontología materialista. No, eso es la ontología materialista. Trascendentalmente. Eso es una catástrofe a mi modo de ver, ¿eh? No, esa es la ontología materialista. Y el problema, la corrupción del materialismo filosófico, es convertirla en un monismo grosero. Claro, pero es que vosotros lo que estáis haciendo es acosmismo. MI ni lo citáis. Hombre, claro, es Parménides. Esto es una apariencia. Pero si Vicente tiene horas y horas y horas y horas y horas hablando sobre técnica musical, hombre. Eso estoy de acuerdo. Hay que ser un especialista en música para poder seguirle. Pero eso no lo critica nadie, Kais. La técnica que Pero ¿por qué dices entonces que no nos acordamos de M sub B? Si es que estamos todo el rato partiendo de Pero es que lo que a vosotros os interesa es el plano trascendental. Eso es lo que le interesa a Vicente. Pero no es que nos interese, que eso es puro subjetivismo, que nos interesa, que nos deja de interesar. Es que ese plano está el técnico, está el positivo, está el noetológico y está el alegórico, y entre ellos hay discontinuidades. ¿Y qué tiene que ver eso con la materia trascendental? Nada, absolutamente. Joder, las discontinuidades no tienen nada que ver con la materia general. Las discontinuidades eran en MI. ¿Cómo se van a dar en la materia trascendental las discontinuidades? Los planos están en MI, hombre. ¿De qué me estás hablando? Los planos están en MI. Los planos noetológicos, positivos, autogónicos y alegóricos están en MI. Lo que nos remite a M son las discontinuidades entre esos planos, hombre. Pero eso también es MI. Pero es que la coordinación... Todo es MI, claro. La coordinación todo y las inconmensurabilidades están conjugadas. Mundanismo. ¿Dónde van a estar las inconmensurabilidades si no es en MI? Pero es que ¿cómo podéis hablar de inconmensurabilidades si no es NMI? Es que es circular, es circular. Yo no sé de qué estás hablando. Es circular, no hay dicotomía. Sí, Vicente, que has hablado muy poco hasta ahora. No, es que, ¿sabes? Fíjate, es curioso, pero es mucho más... yo me he dado cuenta aquí de una cosa. Yo empezaba hablando de conceptos, quería establecer conceptos para que se viera la confrontación de conceptos para irme después a las ideas. Pero es que aquí no se puede hablar de conceptos, porque en el momento que te pones a hablar de conceptos, Luis se pone a soplar y interrumpe. Tú soplarás tú, no te jodes. No, has soplado, soplas. Cuando se habla de conceptos, soplas. Tú cantas y los demás soplamos, ¿no? Tú has soplado cuando he hablado de conceptos. Me he puesto a hablar de acordes y de contrapuntos y haces... Claro, si soplas, no se puede hacer nada. Si soplas, no se puede hacer nada. Si la técnica no interesa nada. Si no lo que te quiero decir, Íñigo, es lo siguiente. Si vosotros estáis en lo divino. Aquí
estáis en lo divino, es que claro, es una Es cosa... un hombre de paja completo, Luis Carlos. Es un hombre de paja de pies a cabeza. No estamos en lo divino. Si lo decís vosotros. ¿Pero quién ha dicho eso, hombre? Oye, ¿Quién ha dicho que Vicente, estemos en lo Íñigo, divino? a ver, solamente una cosa, Íñigo. Una cosa, que quede una cosa. Vidal Peña o el propio Luis Carlos, pues han hecho aportaciones preciosas, maravillosas. Tú también, Tú también. No, voy a decir una cosa que lo pienso así. Yo. Aportaciones preciosas a, por ejemplo, a un autor genial de la historia que es Spinoza. Hay lecciones de Gustavo Bueno sobre Heidegger, por ejemplo, donde establece una especie de, desde el mapa del materialismo filosófico, establece que el Dasein se podía reconstruir y reinterpretar en una relación entre E y M. Y hace una lección preciosa, donde hay una pars destruens, como es natural, y una pars construens. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues en Platón, mutatis mutandi, la doctrina del arte divino de Platón, pues después de la pertinente pars destruens, tiene una pars construens donde se ve la potencia enorme de esa teoría del arte de Platón. Es una teoría donde hay pluralismo, hay discontinuidad, donde está diciendo que una musa, que nosotros traducimos las musas como por ejemplo, pues uno puede componer sinfonías muy bien y en cambio, pues en otro tipo de composición, pues no. Y otro que compone bien minuetos, pues no. Y un pintor, a lo mejor en otra arte. Es decir, las inconmensurabilidades que hay entre unas estilizaciones artísticas y otras, entre unas normas y otras, etcétera. Todo eso, claro. Es que entre M sub I, entre E y M, no hay una dicotomía de corte radical. Ese es el problema. Entonces, como no la hay, lo que decimos nosotros es que remite a M. Y que esa remisión a M... Todo remite a M. A M remite todo. Todo. Claro, pero hay que ver cada cosa cómo remite a M. Eso. Hay que ver. Y no todo. Desde un punto de vista de ejercicio, sí, pero en representaciones, cuando se hacen teorías cerradas, autoexplicativas, cerradas y totalmente simplonas, no se remite a M, se queda encerrado en el mundo. Yo lo único que digo es que cuando dice, por ejemplo, Platón lo siguiente, ni en el sonar de la flauta o de cítara, ni en el canto con cítara, ni en el de los rapsodas, has visto nunca a un hombre que sea capaz de un comentario o que no se encuentre con un apuro a la hora de explicar lo que recita bien y lo que no. Eso, si tú lees la doctrina del arte sustantivo, lo puedes reconstruir. Toda la teoría de las musas, de las leyes, de los gnomos, de la música, todo eso se puede reconstruir. No es que se puede reconstruir, es que hay una cantidad de fulcro de verdad ahí enorme. Al punto de que si durante toda la tradición, por cierto, lo de la tradición cristiana como algo negativo, hombre... Eso lo dirás tú. Eso lo dirás tú de negativo, nada. Lo que digo que es metafísica. ¿Me dejas seguir? Pero que yo no he dicho negativo. ¿Cómo que negativo? Hombre, alguna negatividad las atribuye a esa tradición. ¿Alguna? Coño, pura metafísica la mayoría de las cosas. Son metafísicas. Pues eso. Dios no existe. Dios no existe. Pues bueno, dice que el que no se atiene a la tradición, lo único que hace es decir cosas frívolas. Eso es lo que dice. Y entonces... No frívola nada. Entonces... La iglesia le tengo mucho respeto. Pero bueno, la iglesia es poder. Entonces, pues respétalo, pero déjame acabar. Poder y político. Respétalo, pero déjame acabar. Que me estás atribuyendo cosas así como las buenas. Y tú a mí me has atribuido una falta de conocimiento enorme y sacar conclusiones sin pasar por el túnel de las categorías. No. Hay que pasar por el túnel de las categorías. Yo no me atrevería a hacerte una crítica seria al libro de economía hasta que me pasara unos años estudiando economía. No me atrevería. Y hay que pasar por el túnel de las categorías. Y tú por el de la música, discúlpame, mira, Vicente, estás más verde que una manzana. Mira, Vicente, tú ni has estás verde, muy verde. Tú no has saludado al animal divino, tú no has saludado a los ensayos materialistas, tú no has saludado la mitad de las cosas de bueno. ¿Por qué? Bla, bien, eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Porque tú dijiste que sin la música a ti no te interesaba nada el materialismo filosófico, lo dijiste tú en un teatro crítico del ego trascendental. A mí no me interesa nada el materialismo filosófico si no habla de la música. Todas las obras de bueno que no habla de música, tú no te interesan nada. Volvemos a lo mismo. Esos son interpretaciones tuyas, conclusiones tuyas, juicios de valor tuyos. No. Te pones como juez, en la cátedra del que ha entendido bueno y está iluminado,
Pues oye, muy bien. Pero si lo que Estupendo. sois vosotros. Has hecho de bueno un fetiche, amigo. Has hecho de bueno El un que está fetiche. fetichizando las artes sois vosotros, tratándolas de divinas. Bueno, Los que bien. feticháis Es totalmente- que para... así. Fíjate, Es bueno el que la trata de divinas, hombre. claro. Ah, Fíjate, vale. fíjate, incluso Ah, para vale. hablar de divino hay que pasarse unos buenos años estudiando. Yo Mira. no sé, pero la cantidad de horas de escolástica y de teología que estudió Bueno, esto es otra de las cosas, ¿no? Los sistemas y las escuelas a veces protegen a la mediocridad y la ensalzan como en grupo de pandilla de colegio. Coño, La genialidad de Bueno, el otro día hicisteis vosotros está una. a años luz de lo que estoy viendo yo en este teatro crítico. Bueno, A años luz. Vamos a ver. Mira, Al margen de... Mira, a mí yo cité lo que le dijo a Julio Otero Bueno, porque me pareció significativo completamente en estos asuntos. Le dice Julio Otero. Ve los vídeos de Bueno todos los días Julio para Otero, dormir. dice, ¿cuándo ha sido usted feliz? Y dice, bueno, y aquí a nadie le preguntó por el arte ni por nada, ni la música, y dice, bueno, yo fui feliz cuando era un imbécil, porque después de horas de tocar piano, creía que estaba en contacto con el espíritu hegeliano absoluto. Es A ver decir, qué con querrá Dios. decir eso. Entonces, Nada. ¿qué decía Bueno? Y A decía, ver qué bueno, querrá que decir la interpretación metafísica, divina, que estáis dando vosotros, trascendental, pues es de imbéciles. Y él era un imbécil. Bueno, cuando pero pensaba Luis eso. Carlos, No, imbéciles son otros. Luis Carlos, El báculo es estudiar. la duda quizás sea, porque efectivamente todos nos acordamos de ese fragmento de la entrevista de Gustavo Bueno, ¿no? Y de otros lugares de la obra de Bueno que has mencionado, y por supuesto, pues de todos, yo creo que estamos de acuerdo con el carácter, vamos, necesariamente ateo y ateo esencial del materialismo filosófico, por supuesto. Entonces la cuestión es si efectivamente Vicente Chuliá, por citar un caso, o Ekaich, están realmente defendiendo esa interpretación teológica de la idea de divinidad que parece que le atribuyes, y entiendo que ellos quieren mantenerse también a distancia de esa concepción ella misma teológica de la teología. Ojo, Íñigo, que Bueno no se refería ahí, Hegel no cree en Dios. No, bien, pues sí, es el espíritu absoluto. O de esa visión romántica del arte. Yo creo que eso, lo absoluto, lo infinito, lo trascendental, la materia trascendental, eso es lo que yo critico. Los análisis que hace Vicente de la música me parecen preciosos. Además, yo ya lo dije, pero en cuanto tocáis el tema de la ontología, los análisis de Azeikai, de la literatura y de todas estas cosas me parecen preciosos e imprescindibles completamente. Si eso vamos, pero es que estáis metiendo una tralla con el tema ontológico que rodea todo esto, el trascendental, que no se sostiene. Eso es lo que yo no puedo ver de ningún modo. Entonces, yo voy a hacer, cuando vaya a la EFO, lo que voy a hacer es reinterpretar y explicar desde el sistema, que es lo que dice Bueno, desde el eje radial del espacio antropológico, todas estas cuestiones de las artes. Y es lo que me propongo, si puedo, porque ahora tengo otra cosa con el derecho de un seminario y no sé qué. Entonces, pues ya veremos. Pero vamos, hay que hacer esto, porque si no, estamos metidos en pleno romanticismo alemán, que parece mentira, que esto es Schlegel, que es Novalis, que es Schelling. Es que son citas idénticas con estos asuntos de lo trascendental en el arte. El arte está por encima de la filosofía. Lo que tú dices es alemán también, es Marx y Adorno. Eso es otra cosa. Marx y Adorno. Lo que tú dices es Marx y Adorno. Pero si ahí la fetichización... Marx y Adorno, alemán tú. Y además, alemán puede ser una cosa maravillosa si te emparentan a grandes genios, pero si te emparentan a cosas torcidas ya es otra cosa. Mira, Marx y Adorno hablan del fetichismo de la mercancía, que es otra interpretación completamente distinta y que Bueno no... Y del arte también, También, pero desde la mercancía, Adorno es desde la mercancía, Ojo, claro, no desde otro lado. Ojo, a ver si me vais a venir ahora con Adorno. Adorno es desde la mercancía, que es lo que se vende, y entonces hay que darle un áurea, dice Adorno. Sí, pero al final lo que hace es reducirlo a economía política. Y tú cuando dices al final... Y tú a técnica, haces lo mismo cuando lo reduces todo a la fuerza de los imperios. ¿Qué va? No, eso lo hace igual, exactamente igual. Es el mismo todo se reduce a la fuerza de los imperios. No, aquí no reduce nada. Fíjate, es marxismo porque es política. Es marxismo porque es política y ciencia. Marxismo política, técnica y ciencia. Es marxismo en vena. Es una nueva presentación de un marxismo peligrosísimo, Lo tuyo peligrosísimo. Es peligrosísimo, además. Lo tuyo va a ser marxismo si tiene la idea de materia general, el marxismo es monista, hombre. Marx. Mejor ser metafísico. A ver, moderador, que no se metafísico quiere decir más allá de la física. Hay muchas cosas más allá de la física. A ver, sí. Había aquí una acusación por un lado de marxismo, entiendo que de sociologismo, por lo que has dicho acerca de la
de la explicación de las artes como resultado de la nematología de los imperios, que es una tesis muy interesante que has sostenido ahora. Y en cambio Luis Carlos os estaba acusando a vosotros pues de hegelianos, vamos a decirlo así, unos hegelianos y otros marxistas. Si el hegeliano pone la filosofía por encima de todo, que es un poco lo que hace él. Y vosotros el arte, por encima de la filosofía, porque lo que toca lo trascendental... Entonces hegelianos no somos. Lo que toca lo trascendental no es la filosofía. Pero nos interpretas mal, como siempre. Mira, es que tocar lo trascendental significa eso, lo que significa que no pone al arte por encima de nada. Lo que tú dices. El toca lo trascendental como lo tocan las ciencias, como lo toca cualquier otra cosa. El reverso, pero vamos a ver, Ikai, el reverso de esto es esto. Que no te tienes que ir a lo trascendental. A nivel ontológico, no a nivel físico, hombre. A nivel ontológico. Ese es el problema, que todo lo reduce a M1. Es el lapsus verbal. Eso estás en el materialismo monista, Luis Carlos. Ese lapsus verbal no fue tan lapsus. Porque no ves el reverso. Es que no ves el reverso de la materia ontológica general. Estás en una perspectiva completamente materialista monista. Si es que él no puede estar en esa perspectiva marxista porque está constantemente apelando a M. Te voy a decir lo que es la materia ontológico general. Lo que es, me te voy a decir lo que es. Dice, bueno, en el papel de la filosofía, dice: el límite universal de este componente regresivo de la totalización será la trituración de todas las partes, de todos los marcos, es decir, lo que llamamos materia trascendental. Eso es la materia trascendental, la trituración de todo por todo. Es que no es otra cosa, es que no es el reverso de nada, es la trituración de todo por todo. El papel de la filosofía, página 145, 150, por ahí. La trituración, sobre todo, de estos reduccionismos. Es el límite de la materia trascendental. La trituración de todos los marcos es la materia trascendental. Entonces, ¿cómo va todo? Por eso está en todos los estromas. Es que no entiendo a qué viene esto. Es que está en todos los estromas precisamente por eso, porque es la trituración de todo. Son todas las discontinuidades que están en todas las categorías. Estás confundiendo plano. Decay. Que una cosa es el plano ontológico especial de ¿Qué tal? No te calientes la cabeza, que está el sumo sacerdote ponderando. Ese eres tú con la varita mágica. Ahí vamos a ver, si es que lo del reverso. Estudia un poquito de música, un poquito de música, que ahí se nota mucho todavía la superioridad de otras escuelas. Luis Carlos, un poquito de música. Carlos, déjate de magia de y mírate la tesela de Bueno sobre los estromas. Y me dices ahí lo que dice Bueno sobre el reverso que remite a M. A ver si eso me lo he inventado yo, que estoy en Platón y en la teología, o es una tesis de Bueno. Y no de Bueno de los años 70. Eso no es específico del arte, que es lo que te dijo Íñigo. Que eso no es específico del arte, que no es específico del arte, coño. La materia ontológico general no es específica del arte, evidentemente. Menos mal, porque el otro día dijiste que sí, ¿eh? No, Luis Carlos, no. Otra vez estás atacando una apariencia falaz. Lo que dije es que la materia ontológico general se regresa a ella de una manera específica en cada caso, en cada categoría, y que es a lo que hay que volver. Bueno, dicen ensayos materialistas que la materia ontológico general es una idea cuya estructura exige el regreso a la génesis, porque no hay dicotomía entre M1 y M, lo que está diciendo Vicente. Entonces, en las artes se da de una manera particular, ¿vale? No quiere decir que solamente se den en las artes o que sea una cosa especial de las artes o que esto ponga las artes por encima, no. En las artes se regresa la materia ontológica general de una manera particular y eso es lo que hay que analizar. Y en cada categoría artística incluso se da de una manera particular. Y eso es, hay que tener mucho cuidado con eso. Pues eso es lo que venimos diciendo toda la vida, Luis Carlos, pero tú te estás empeñando en hacer un falso muñeco de paja para atacarlo y darle bien, pero no es eso, Luis Carlos. Para llamar la atención, pues muy bien. Sí, también, porque es que no dejas hablar, joder, es que está todo el rato. Es que no se puede discutir así, hombre, no, es imposible. Exactamente, no se puede discutir con esas tesis. Es que pero eso te viene bien a ti, Luis Carlos, eso te viene bien a ti. Tú estás interrumpiendo porque no quieres discutir, porque no sabes de este tema nada. No pasar por los conceptos le viene de lujo. Evidentemente, no sabes de este tema nada, no sabes el primer grado, pero es que tampoco sabes representar lo que nosotros estamos diciendo desde hace años. No sabes lo que estamos diciendo. Estás constantemente haciendo muñecos de paja, diciendo que nosotros estamos en lo divino. ¿Quién ha dicho que estemos en lo divino, hombre? Vosotros, ¿cuándo he dicho yo que esté en lo divino? Lo ha dicho también Tomás. Pero Tomás está en lo divino, pero ¿quién ha dicho eso, hombre? Es que parece que estamos locos, hombre. ¿Quién va a estar en lo divino? Ahora lo vas a negar. Pues por supuesto que lo niego. En mi puta vida he dicho que yo esté en lo divino, hombre. ¿Cómo que Vamos a ver, Ikai. Lo divino es una Yo he dicho que en todos los estromas artísticos hay un reverso que remite a M y que está en las discontinuidades, etcétera, etcétera. No he dicho que eso sea Dios ni que yo esté en lo divino. Eso son tonterías. Vamos a ver. Son tonterías. A ver si te entiendo. Es que Kai no sabe lo que es lo divino, Íñigo. Es que Kai no sabe lo que es lo divino. Lo divino es lo que dice. Tú sí lo sabes, no te fastidia porque. Hombre, la voluntad de Schopenhauer también entra dentro de lo mismo. Lo divino es mucho más complejo que eso filosóficamente. No, hombre, que no. Lo divino es mucho más complejo que eso filosóficamente. Lo estás haciendo tú. Vamos a pasar al último tema. Y poéticamente necesario, además.
Vamos a pasar al último tema. Y la poética es destrucción. Lo dice, bueno, ¿Qué tiene que ser destrucción la poética? Venga, hombre, venga. Y la poética, Tiene que ser... el componente Eso... básico de la poesía. No, Eso es la técnica. no sabes lo que dices. La poética no es solo... La técnica es destrucción. Eso La lo dices, técnica es destrucción. Porque La eso de la técnica es técnica. destrucción, la Y la poética no. filosofía es Crees que destrucción. todo es técnica. Y la Es filosofía. materialismo muy grosero. Además, más grosero que el de Señores, David. vamos Con David a- dio gusto hablar. claro, Con David lo dio mejor gusto es hablar. espiritual. Sabe más de arte. Vamos a pasar al último tema, que quizás aquí nos apaciguemos o quizás no, y tiene No, que ver muy con la reclasificación que hizo Luis Carlos in situ acerca de las diferentes querellas que se han mantenido a lo largo de los últimos, qué sé yo, 20, 25 años en el entorno del materialismo filosófico, utilizando como ceazo clasificatorio los 3 ejes de la antropología filosófica materialista. Luis Carlos, ¿puedes refrescarnos la memoria acerca de esas tesis que defendías? Mira, Sí. ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo remito a lo de Santo Domingo y ya está, porque es que si tengo que responderlo otra vez, hay que decirlo en 2 palabras para que se entienda bien claro, para que la gente entienda bien claro y dejarse de rollos y de horas y horas de rollos que parece escolástica de la peor. Aquí hablando terminológicamente esto y lo otro y no sabe de lo que se va. Mira, vamos a ver, aquí a mí lo que me llama la atención es que estos componentes del arte tienen un aspecto fideístico, de fe, con lo misterioso, lo maravilloso, una cosa de fe que no tiene argumentos. O sea, que es que... Entonces, claro, ¿de dónde veía yo eso? Y donde también Bueno pone en relación el arte con los fetiches, pues en el primer género de religación del sentido de la vida. En el primer género de religación del sentido de la vida lo que dice Bueno es que hay el primer género de religación es con las cosas. Y entonces que con las cosas es precisamente la idea de cultura lo que da sentido a la vida y así se entiende actualmente. O el sentido de la vida actualmente no te viene por Dios, te viene por la cultura, que es una transformación idéntica de lo divino. Y cae. La cultura es una transformación idéntica de lo divino. Y entonces el arte, lo que era el arte sacro, ahora mismo es el arte estético, lo que es el arte. Y entonces en el arte veía Bueno una manifestación de esta sentido de la vida trascendental y último, que es pura metafísica, que es y bueno, y entonces era en las cosas, eje radial, el arte, la cultura, el arte, en los humanos, el eje circular, que es la santidad, la humanidad santa, otra vez en lo circular, lo cósmico, en el radial lo cósmico y luego lo angular, la religión. Entonces esos son 4 géneros de religación metafísica, completamente metafísica y falsos, ¿no? Falsos, y entonces resulta que pues es evidente que se está basando en los ejes antropológicos para hablar del sentido de la vida y entonces desde el punto de vista sacro además, los animales, la santidad humana, el circular, y entonces lo que veía yo es que las grandes polémicas del materialismo filosófico habían estado dándose ahí y que ahora mismo el tema de la materia trascendental y lo cósmico y todo esto que está con Carlos Madrid, con todo esto, ¿no? Todo este otro, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, el realismo, con Pérez Jara y con... El método Bueno, eso. Sí. Y pues que estaban ahí. Y entonces el último que faltaba, no es porque hubiera una correlación histórica ni nada, no, es sencillamente que el último que faltaba, la última polémica que faltaba para tocar los aspectos suprahumanos, que es precisamente lo sacro, lo suprahumano, lo que no puede haber otra cosa, entonces era era el tema del arte, que es el primer género de religación que dice Bueno. Y entonces ahí tocar tierra ahí con esa religación que es positiva y tiene un aspecto positivo, es con las cosas y los alimentos, dice Bueno. Eso es realmente la religación con las cosas que tiene el ser humano en el eje radial, que es que tienes una serie de relaciones trascendentales. ¿Por qué? Porque en tu relación con las cosas se está haciendo el propio hombre. Y esa es una relación trascendental, donde los términos se dan en la propia relación, que esa es la idea de proceso sustantivo y de todas estas cosas, hipóstasis, todo eso, ¿no? Y entonces ahí es donde había que parar los pies a todo este sentido de la vida trascendental absoluto que tiene que ver con el arte y todo eso. Entonces, en eso me basaba yo para entender esta polémica, porque si no esta polémica no se entiende, afecta a la materia trascendental y cómo pasa eso y todo este asunto, ¿no? Toda esta ontología. Era por eso. Pero bueno, yo remito a lo de Santo Domingo. No, pero bueno, como no, quizás no todos los que van a ver este programa han visto lo de Santo Domingo, así que por eso tiene interés que efectivamente pues reconstruyas, aunque sea de manera muy apresurada, lo que dijiste ahí. Bueno, ¿qué os parece esa clasificación que realiza Luis Carlos sobre las querellas en el entorno del materialismo filosófico? Esta clasificación, en principio, está relativamente
disociada de la verdad o no de las tesis que ha defendido Luis Carlos sobre los fetiches, por supuesto. ¿Qué os parece? Kaich y luego Vicente, o Vicente y luego Kaich. Vicente, empieza tú. No, yo mismo, pues errónea, porque ahí sí que veo un hegelianismo total. Es como que hay una especie de línea de simetría total entre los ejes, es una simetría total, y además sin darse cuenta que la mitad de esas discusiones desborda el espacio antropológico en muchas ocasiones. Por ejemplo, en lo de la cosmología, pues los debates que tenéis vosotros del hiperrealismo y de la materia ontológica general, pues tampoco se puede reducir al eje radial, porque tienen mucho más ángulos, es decir, que ahí no hay simetrías. Esas son simetrías forzadas que él crea y además erigiéndose de un juez y parte, porque él es parte de esa querella última y entonces él es el que decide quién pisa y quién no pisa, claro. Como vosotros en el tribunal, ¿no? Vosotros sí queréis jueces. ¿Y el reo dónde estaba? En ningún lado. Tócate las narices. Y me dices a mí, juez. No, sí, en esa clasificación sí. Carlos, eso no era ningún tribunal. Ahí lo que hicimos fue sencillamente sacar textos de Bueno y ver cuál es la doctrina de Bueno sobre los fetiches y el arte. Si tú tienes algo que objetar a eso, pues muy bien, saca un texto, dilo aquí, o haz lo que quieras, o da una conferencia, o intenta refutar los argumentos, pero no es poca como si fuera un juez o trasladándolo al ámbito personalista, como si fuera una reunión de que no te hemos invitado no sé qué, porque es una tontería, Luis Carlos, es una tontería de niño pequeño. Es demonizarme y decir que me salen sarpullidos y que soy una especie de destructor de todo. O sea, ¿pero quién te ha demonizado? Eso es lo que dijo Tomás. O sea, vamos a ver, que soy una especie de me salen sarpullidos y cosas. Pero hombre, vamos a ver, una demonización total. No sé a qué te refieres, Luis Carlos, pero en mi vida he oído a Tomás decir que eres un demonio ni nada de eso, no sé. Pues míralo otra vez. Bueno, pues lo miraré, pero no sé, me parece surrealista. Pero bueno, que haya dicho eso, pues muy bien. Pero en ese teatro crítico se dieron muchas razones y se aportaron muchos textos de Bueno que tú no tuviste en cuenta. Lo que tienes que hacer es ir a las razones, ir a los argumentos. Y no ponerte con que no sé qué, que hacemos un tribunal en el que no estás, que no sé qué. Eso son tonterías, Luis Carlos. No, yo lo digo por Vicente. No, tonterías las tuyas. Yo lo digo por Vicente, que dice que el tribunal soy yo, de eso nada. O sea, vamos a ver. No, juez y parte me refiero en la clasificación. Vamos a ver, Luis Carlos, aquí, a mi juicio, si me permites, Vicente, no sé si has terminado, a mi juicio, más allá de la clasificación, que efectivamente, desde mi punto de vista, no tiene ningún fundamento, porque una polémica como la de la España, por ejemplo, o la de la religión, la que se produjo en torno al animal divino, etcétera, que participó todo Dios allí, bien dicho está, ¿no? Que participó todo Dios, pues en esas querellas, no solamente, bueno, eso por ejemplo, yo esto se lo he oído a Íñigo Ongay y tiene toda la razón, no solamente se circunscriben o se ciñen a un único eje del espacio antropológico. La querella sobre España no solamente es radial, sino que también es circular y, por supuesto, también tiene componentes angulares. Como no puede ser de otra manera, porque los ejes del espacio antropológico son ortogonales y se pueden disociar en el análisis, pero no se pueden separar. Entonces, lo que estás haciendo ahí efectivamente son simetrías forzadas. Y como dice Vicente, eso desborda las cuestiones antropológicas. No solamente son debates antropológicos, pero vamos, eso es la clasificación, que a mi juicio no tiene ni pie ni cabeza, pero a mi juicio lo importante no es la clasificación, sino otra cosa que decía Íñigo, y es que esa digresión que tú introduciste en tu conferencia sobre las querellas internas al materialismo filosófico, a la escuela, es externa por completo al tema que nos ocupa y al tema que ocupaba tu conferencia, que era las artes sustantivas y en particular su vinculación o su identificación, si quieres, con los fetiches. Entonces, a mí lo que me llama la atención es por qué introduces esa digresión sobre un tema que en principio es externo. Pues yo creo que es por una razón, y es porque quieres dar a tu conferencia y a lo que tú dices un estatus que no tiene, el estatus de una querella interna al materialismo filosófico, cuando a mi juicio no es así. Porque tú estás pretendiendo... ¿Y qué es esto? Es una confrontación entre las posiciones de Bueno y el materialismo filosófico y las posiciones de un materialismo monista en el ámbito de la filosofía del arte. Exactamente igual que la querella, que tú dices querella, pero que no es querella, sobre el hiperrealismo con Pérez Jara y esta gente, es una confrontación entre lo que dice Bueno y lo que dicen los materialistas filosóficos frente a otra corrupción de la escuela, que es los bungeanos estos, que son adecuacionistas aristotélicos. Es una confrontación entre sistemas. No es una querella interna del materialismo filosófico de que Bueno realmente era adecuacionista o que tiene unos textos en los que es realista. No, esos son descontextualizaciones interesadas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, se pueden confrontar ideas, se pueden confrontar entre sistemas, desde luego, pero presentarlo como una querella interna, como si no estuviera claro dentro de Bueno que Bueno es hiperrealista o que Bueno diferencia fetiches de obras de arte, eso es una impostura, Luis Carlos.
es una impostura. Y yo creo que impostura es la introduciste eso vuestra, precisamente para eso. la impostura es la vuestra. Es una No, la impostura es la tuya. No me has argumentado nada. Deja de decirme que es una impostura y argumentame por qué. No, si lo has dicho tú, yo no, lo has dicho tú, que es una impostura. Pero lo ha argumentado, Mira, pero lo ha Pero argumentado. lo he argumentado, Luis Carlos. Te voy a argumentar yo lo que está pasando. Lo que está pasando sencillamente es que habéis perdido el plano dialéctico. Porque ¿contra quién vais? Es que con Contra esto ti. de lo divino... Contra el con materialismo esto de lo monista. divino, con esto de lo divino, pues eso es Contra interno. ti, contra Para mí, ti. pues es interno. Mira, el plano divino... No, no es interno porque tus tesis no son las de bueno, coño. No son las de bueno. Las tuyas son las contrarias. Las tuyas son las contrarias. Pero si yo te he leído textos de bueno en las que desmonta por completo tu identificación entre fetiches y artes sustantivas, te las he leído y te he leído lo de las artes divinas y cómo tu interpretación de la última lección de bueno es errónea, Luis Carlos. ¿Y qué? Mira, lo que está pasando... ¿Y qué? No, están ahí los textos, joder, tanto te gustan los textos, pues lee los textos. Aquí lo que pasa es que habéis perdido la dialéctica completamente. ¿Contra quién va esto de lo divino, de bueno y tal y no sé qué? Pues contra nadie, porque como toda la tradición sostiene la misma tesis, como es la actualización de toda la tesis, de toda la metafísica del arte, de toda la tradición desde Platón, bueno es el que reelabora todo eso otra vez, pues no podéis ir contra nadie. Lo único que podéis hacer es un análisis de lo que dice bueno y ponerlo en referencia a Schopenhauer, al otro, a Buenaventura, no sé quién. Entonces, es lo único que podéis hacer. Entonces, habéis perdido completamente... La dialéctica... Espera que termine. Habéis perdido la dialéctica completamente. Luis Carlos, la dialéctica tiene dos fases. Una en la que regresas y otra en la que vuelves. ¿Cuál es el problema? La destrucción de las ideas tiene dos fases. Una es la pars destruens. Entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pues atacar internamente a unos y otros, que es lo que estáis haciendo. Es precisamente una querella interna que es lo que está pasando. No. Entonces yo voy ahí y yo voy a saco ahí, porque lo que no se puede permitir es esto. Entender al revés a bueno. ¿Las ciencias son divinas? No. ¿Las tecnologías son divinas? No. Y las artes tampoco. Entonces, dejaos de metafísicas y dejaos de teología. Yo creo que tiene relativamente, en general, en esta reunión que estamos manteniendo y en todas las otras, ¿no? Son interés dividir quizás dos planos. Uno es el plano más filológico y es saber quién está defendiendo posiciones más cercanas a las que defendía bueno, tiene cierto interés, por supuesto, y otro es el plano más filosófico, que consiste en ir a las cosas mismas, porque al margen de lo que dijera bueno, como los filósofos tampoco son tótems, pues podría estar equivocado también. Quiero decir que las cosas mismas no existen, ¿eh? Bueno, bien, sí. No, quiero decir, a la discusión misma, a los problemas que estamos discutiendo. Vale, pero es que los que estamos discutiendo en este bloque es precisamente el estatus de querella que Luis Carlos le dio a esto. Es decir, el estatus de querella interna a la escuela que le dio a este problema. Y yo lo que estoy negando es que eso sea una querella interna. Es una confrontación. ¿Qué es? Es una confrontación. Una confrontación. Bueno, las tesis adornianas, monistas que tú defiendes raras. Eso es eso. Lo mismo. A mí me da igual. Además, yo no sé si hablé de querella. Yo creo que hablé de discusiones, polémicas, pero de querella yo no sé si hablé, la verdad. Es una confrontación, da igual. El asunto es no presentarlo como si fuera una cosa interna, como si no estuviera claro eso en bueno cuando está clarísimo y te lo he leído. Totalmente interna. La habéis entendido al revés. Así es claro. No. Fíjate si es interno. Mira, Luis Carlos, es que eres tú el único que le ha entendido al revés. Bueno, pues nada, pues muy bien, pues con tu pan te lo comas, como decía aquí el bueno. No, con mi pan me lo coma, no. Es que no se puede sacar nada de eso. Es que en lo divino se acabó y ya está, y lo metafísica... No, a ver, Luis Carlos, es que nosotros no estamos en lo divino. Nosotros estamos tratando de desarrollar cada uno como puede. Ahora negarlo. No, cada uno está desarrollando como puede en su categoría, con sus conocimientos, hasta donde puede, una determinada filosofía de la música, de la literatura, de las artes, de lo que sea. Desde la perspectiva del materialismo filosófico. Sí, hombre, eso lo dirás tú. Eso es lo que tú dices. Ya te gustaría. ¿Tú qué has hecho, Luis Carlos? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué cosa más barrio bajera? ¿Ya te gustaría? ¿Y qué? ¿Pero tú qué tienes? ¿El carnet que da si es materialismo filosófico o no? No, pero Luis Carlos, venga, hombre. ¿tú a dónde vas con el carnet que lo das? ¿Qué lo das tú, carnet? ¿Lo das tú? Bueno, vamos a concluir el debate, pero lo vamos a hacer. Os voy a dar un último turno de palabras y ahora sí, soy un desastre como moderador, pero voy a pedir que no os interrumpáis unos a otros. Y el orden a mí me da lo mismo. No sé, Luis Carlos, empiezas tú si quieres, y luego Kaich y luego Vicente. Venga, en este último turno de palabras, pues podéis explayaros sobre vuestras conclusiones, y aquí sí que os pido que no os interrumpáis. No, nada, mira, a mí hace 2 años ya me pareció un poquito raro esta vertiente ontológica. Y un amigo común me dijo, mira, la consigna de Vicente ha sido la ontología. Yo no lo entendía, yo no entendía muy bien por qué era ese problema. Además, si Vicente me tenía en las alturas a mí, fue por discutir sobre el espíritu, que dice, bueno, poetizar espíritu, y entonces yo dije, bueno, pero esto habría que entenderlo más bien como diferencias con el sistema. Bueno, pues ahí se acabó.
O sea, ahí es donde se ve precisamente este halo, este componente metafísico que es entender bueno desde todo el espiritualismo, desde toda la metafísica, desde toda la ontología esta tradicional, que es la que hay que destruir completamente y cuando se aplica a las artes. Entonces yo lo que veo sencillamente es que lo que se está haciendo desde la música o desde otras artes, pues es dar una nematología a esas artes del materialismo filosófico. Lo que no han hecho la religión, lo que no ha hecho la humanidad, lo que no ha hecho la sociología, ni la psicología, ni la matemática, lo que no ha hecho ninguna ciencia, ahora van a venir con el tema de las artes aquí a darle un halo especial a este asunto y tal. Y no lo tragamos. No tragamos todo este rollo. Lleváis 2 años, entonces yo creo que había que parar. Bueno, parar no se puede parar, aquí cada uno que haga lo que le dé la gana, pero poner una tesis justo enfrente, porque es que no puede ser. Es que esto y además y además no solamente vosotros sostenéis eso, sino que es que los demás teníamos que tragar con ruedas de molino de cómo teníamos que decir las cosas, que teníamos que enfocar nuestros trabajos y qué teníamos que decir al respecto. Y si no, ya no gustaba aquí, porque habéis tratado de monopolizar esto, eso está clarísimo. O sea, venga a salir en teatros críticos vosotros con este asunto. Hombre, es que está bien. Entonces, si la gente no se pone aquí de patas, pues me pongo yo. Bueno, muy bien. Ekaich. Bueno, vamos a ver. Yo aquí podría hacer consideraciones también personalistas, pero me parece un error, y eso es lo primero que quiero decir. Es decir, el principal error que yo veo aquí, aparte de los errores filosóficos, es decir, el error de presentación, por así decirlo, en lo que está diciendo Luis Carlos, es llevarlo todo a lo personal. Que salimos me ha llamado Barrio Bajero, ¿qué más personal? Pero es que, Luis Carlos, tú ves cómo has estado todo el teatro crítico. Bueno, ¿y vosotros? O sea, que no has dejado hablar ni un minuto seguido a nadie. Sí, te dejo. Y gritando constantemente, y llevándolo constantemente a lo personal, como ahora diciendo que nosotros estamos monopolizando teatros críticos, cuando yo estoy hasta las narices, y lo digo públicamente, estoy hasta las narices de teatros críticos. A ver, Luis, dejamos... Luis, vamos a dejar que hable Ekaich. O sea, como si esto fuera una cosa de que nosotros queremos fama o que queremos salir, monopolizar, cuando yo lo que quiero es estar en mi casa leyendo, durmiendo. Es que, vamos, bueno, eso es lo primero. O sea, todo lo que es llevar esto a terreno personalista, como está haciendo Luis Carlos, me parece un error garrafal. Pero estáis metiendo vosotros. Luis. Vosotros. No, pero es que no puede ser. Achácame una cosa que no es. Han sido ellos. Barrio Bajero. Lo estás haciendo desde el principio y ahora con el tú más. Es que es una cosa infantil, Luis Carlos, hombre. Sí que eres infantil. Pero ¿cómo me vas a abrir aquí con mis rollos de eso? Hombre, si vas al argumento, y si no, déjate de... Ahora voy al argumento. Solamente he hecho esta primera apostilla sobre lo que tú has hecho, que me parece que es llevarlo al terreno personalista. Yo, en el terreno personalista, es un terreno en el que no me meto para nada, porque es que me da exactamente igual, Carlos. Me da exactamente igual. Yo, si quieres, me voy ahora a tomar una cerveza contigo si estás en Madrid. Me parece perfecto. Coño, y somos tan amigos. El teatro crítico, al próximo, al Centro Riojano, que no viniste el otro día. Pues no, porque es el lunes y me cae mal el lunes. ¿Qué quieres que haga? Si es en otro día de la semana, sí puedo ir. Bueno, pero es todo lo que me refiero. No temas personalistas de tú estás, tú no estás, te invitan, no sé qué. Eso, Luis Carlos, no va a ningún lado. Eso no es profesional, si me permites hablar. Entonces no me llames infantil. No me llames infantil porque es lo que estás haciendo. Y es que llevarlo a ese terreno es infantil, Luis Carlos. Vale, pues esa postilla simplemente a nivel de presentación, de metodologías, si quiere. Luego, en las cosas sustantivas. Yo creo que lo que está haciendo Luis Carlos es constantemente, para empezar, hacer un muñeco de paja de lo que decimos. Porque yo, igual soy sonámbulo y hago cosas que no me entero, pero yo nunca he dicho que esté lo divino, nunca he dicho que el arte esté por encima de todo, nunca he dicho, no sé, que haya que creer en la Santísima Trinidad para interpretar a Dante o cosas por el estilo. Yo eso no lo he dicho en mi puñetera vida. Entonces, lo que creo es sencillamente que se está montando una especie de bola ideológica sobre lo que estamos diciendo para atacarla, para ser más fácil atacarla. Pero es que no es eso. Es decir, y en muchos foros, en teatros críticos, en conferencias, en textos, tanto yo como Vicente, cada uno a su manera, por supuesto, y otra gente, desde luego, Tomás, Marcelino, etcétera, que no me voy a acordar aquí de todos, hemos expuesto razonadamente una serie de tesis que tienen que ver pues, con la materia introducción general, que no es ningún anatema, quiero decir, el hecho de que nos refiramos a la materia introducción general no nos convierte en idealistas, porque la materia introducción general es la tesis clave de los ensayos materialistas, lo dice, bueno, la desconexión entre el plano de la materia introducción general y el plano ontológico especial es el descubrimiento, entre comillas, principal de esos ensayos. Pues eso, por eso estamos hablando todo el rato de materia general y eso no nos convierte ni en teólogos, ni en metafísicos, ni en nada, coño, estamos ejercitando el materialismo filosófico y en el momento en el que dejemos de hablar de materia general estaremos cayendo en la principal corrupción, hablando en tus términos, Luis Carlos, de la escuela, que es el deslizamiento hacia el materialismo monista grosero, ya sea en su vertiente positivista, cientificista, ya sea en su vertiente marxista, sociologista, política, ya sea en su vertiente aristotélico adecuacionista, en su vertiente mecanicista ilustrada, en cualquier otra vertiente,
en la que se está interpretando a bueno y que a mi juicio eso es un error. Y entonces, pues esas querellas no son internas, sino que son confrontaciones entre dos sistemas distintos, simplemente. Eso. Muy bien. Y finalmente, que no se puede echar el niño con el agua sucia. Hay que criticar la idea de divinidad, por supuesto. Hay que criticar la idea de sustancia, por supuesto. Todas las ideas prácticamente de la tradición metafísica son criticables. Pero una cosa es criticar, y esa es la pars destruens, y otra cosa es la destrucción total, que es de lo que tú hablas. Acabas de decir que hay que destruir la metafísica, hay que destruir la divinidad. Bueno, pues no, porque a toda crítica hay que, sí, y esto es una tesis de bueno, pero es que te puedo sacar textos y te puedo sacar vídeos a porrón, de donde bueno dice esto. Hay que destruir y luego hay que reconstruir. Toda pars destruens está seguida de una pars construens. Y si no hacemos esto, estamos recayendo, pues eso, en una hipóstasis de la pars destruens, como dijo Vicente en aquel teatro crítico, en el que, por cierto, no has hecho alusión. A mí es algo que me sorprende, porque en ese teatro crítico hay un montón de argumentos en contra de tu tesis, y es que no has hecho prácticamente alusión a ninguno de ellos, más que cosas así. Nada, ninguno prácticamente. Hay un montón de argumentos y de textos, pero un montón, y muchos más que se pueden dar. Pero es que no has hecho alusión a eso. Entonces, eso, hay que reivindicar también la pars construens, coño, que hay que hacer una teoría del arte y hay que hacer una teoría, pues, una filosofía, perdón, del arte, de la música, de cada categoría, etcétera, etcétera, y por supuesto también del fetichismo en el arte. Hay que desarrollarla partiendo de bueno. Pero una cosa es cargárselo todo y otra cosa es cargarse por partes, ¿no? Porque toda trituración, precisamente, apelamos a la metáfora de la trituración por algún motivo. Y lo que se tritura a cierta escala. Y después, lo que se tritura tiene que ser digerible de alguna manera, porque si no, estaríamos haciendo nada, frivolizando, y acabaríamos en una especie de nihilismo donde nadie tiene razón, todos son disparates, todo es mitología en Platón, todos son disparates en la tradición cristiana, y viene bueno de repente y de la nada se monta un castillo maravilloso donde, pues eso es mentira, sencillamente. Entonces, sí. Esa es la verdadera dialéctica. Ahí está la dialéctica. Muchas gracias, Kai. Ahora Vicente Chulia y concluimos. Vicente. Muy rápido, muy rápido. Tal y como yo lo entiendo, hoy no se ha podido debatir de nada sustancioso, por utilizar una palabra que a lo mejor le gusta a Luis. No se podía hablar de nada sustancioso porque yo creo que para hacer ontología primero hay que recorrer, reflexionar y mirar los conceptos y el choque de conceptos, que es donde está la dialéctica, y entonces, para hacer filosofía de la ciencia sería imposible no poner ejemplos de geometría, de matemáticas, de química, de todo tipo de ciencias, ¿no? Y hoy aquí yo lo he intentado, pero ha sido imposible. Así que nada, pues ha sido un fracaso, pero nada, en eso estamos de acuerdo. Sí. Vale, pues ya está. Muy bien, pues nada, muchas gracias y hasta otra, amigos. Hola, ¿qué tal, Ekaich? ¿Qué tal? Aquí estamos, bien. Nos falta Luis, ¿no? Hola. Hola, Luis, ahora sí te oímos. Vale, ¿y me veis? No, todavía no. Una cosa solo, antes de empezar, ¿cómo va a quedar la configuración de las caras al final, Mari? Te van a sacar muy guapo, Luis Carlos. Digo la posición, porque es que el otro día estaba Álvaro González y estaba encima de Vicente, parecía que le ibas a pachurrar. No tengo ningún problema en estar abajo. Tú estás al margen, ¿no? Yo no voy a discutir, ¿no? Porque me parecería mal, como moderador, no, yo no me meto, ¿no? Bueno, joder, vaya... Te lo hemos puesto fácil, ¿no, Íñigo? Joder, tú. Y ya lo siento sobre todo por Marí, que me estaba la pobre mujer aquí aleccionando desesperada por el WhatsApp y nada. En fin, ¿qué movida ha estado esto? Bueno, Marí, espero que no tengas muchos problemas al editarlo. Sí, algo tendré, porque hay que mantener las formas, hombre. Ya. Con David hubo formas y pude editar bien, pero ahora veremos. Un abrazo muy fuerte a todos. Venga, muy bien. Chao. Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Saludos. Claro. Hasta luego, adiós. Gracias.